Hola, hola a todos, gracias por venir un sábado. Me imagino que debe ser complicado. Les agradezco a Cauce que lo hayan puesto a las 11 también. Porque cuesta levantarse un sábado para venir, y más con este día de verano, pareciera, ¿no? No sé si hay mucha gente que ayer no vino. Estuvimos trabajando más que nada una introducción a la psicología humanista, algunos conceptos principales y los referentes principales de esta corriente. Me gustaría retomar algo de Viktor Frankl, que fue algo que trabajamos ayer, en la última parte de la clase, y después continuar más que nada con lo que es algo de Rollo May y específicamente la psicoterapia centrada en el cliente de Roger. Así vemos un poco qué es lo que hace el terapeuta desde estas corrientes humanistas. Más allá de que algo ayer estuvimos hablando con respecto a las posibilidades que tiene el terapeuta de actuar dentro de estos modelos, pero específicamente me gustaría trabajar en el enfoque de Roger, que es el que más se ha desarrollado a nivel terapéutico y el más conocido, digamos, y el que más desarrollos tiene. No en nuestro país, porque en nuestro país estas corrientes no ingresaron con mucha preeminencia, digamos, frente al psicoanálisis, sino a nivel más internacional, donde sí tienen mucha más cabida este tipo de corrientes. Habíamos visto algo de Viktor Frankl ayer, que es un autor que ustedes no ven en la carrera, ¿sí? Y que tampoco se lo considera dentro de lo que es el movimiento humanista, ¿sí? Pero sí es un referente para todos los autores que nosotros trabajamos. Para los que no vinieron, hablamos un poco de Maslow, de Allport, algunas influencias de Goldstein. ¿Qué más trabajamos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué otro autor trabajamos? Dilthey, ¿sí? ¿Por qué era importante Dilthey? Yo les decía, ustedes lo leen en historia y ¿para qué leemos esto? Bueno, tiene toda su importancia y lo vamos a ver ahora, específicamente en la clínica de Roger, cómo aparece de alguna manera sobreviviendo Dilthey y sus teorizaciones en un modelo terapéutico. Y Viktor Frankl no era específicamente de la psicología humanista, pero sí es un referente para todos ellos. Incluso lo invitan a formar parte del movimiento humanista norteamericano, pero Viktor Frankl no acepta, eso creo que se lo dije ayer, diciendo que había tanta diversidad de corrientes dentro del mismo humanismo que él no estaba de acuerdo, porque lo que decía es que los humanistas, si bien se consideraban holistas, en el sentido de que no desechaban la mente ni el cuerpo, digamos, lo pensaban como una totalidad, les faltaba una tercera dimensión, ¿sí? Que es la que no trabajaban los psicólogos humanistas, que tenía que ver con la dimensión de lo espiritual, ¿sí? Y ahí metía toda la cuestión también de lo emocional. La idea de lo espiritual y la idea de trascendencia va a estar presente en la obra de Viktor Frankl. Por eso ustedes, si pasan por las librerías religiosas, no sé si vieron San Pablo, aparece Viktor Frankl en la... ¿No? Bueno, vos no, Vivian. Aparece Viktor Frankl y aparece un autor que se llama Bretones, no sé si lo escucharon hablar, que es alguien de acá de Mar del Plata, que era un sacerdote que luego dejó de ser sacerdote, creo que se casó con una mujer y que desarrolló mucho el tema de la logoterapia en Mar del Plata. Incluso en los años 60 Viktor Frankl viene a Mar del Plata, lo traen, pero no hay mucho registro de eso, ¿no? Pero estuvo acá en Mar del Plata y de alguna manera influyó en este ex sacerdote y debe tener como 80 y pico años ya. Yo la verdad que nunca lo conocí ni nada, pero he escuchado mucho de él y que tiene grupos de padres que han perdido sus hijos. Bueno, trabaja desde este modelo de la logoterapia. Paco Bretones. Bretones, sí. ¿Vos lo conocés? Sí. Ah. Es grande, ¿no? Sí, es muy grande. Muy grande. Creo que lo vi, si no me equivoco. Creo que lo vi, si no me equivoco. Ah, creo que murió, ¿me entendés? No, está vivo. ¿Crees que lo vi? ¿Crees? Una ilusión. Para padres con hijos fallecidos. Bueno. Claro, trabaja mucho con eso desde el modelo de la logoterapia, digamos. Sí, se trabaja, desde este modelo se trabaja mucho con los duelos. ¿Y por qué podríamos pensar que se trabaja mucho con los duelos? Justamente por esta mirada que tiene Viktor Frankl en relación al sentido de la vida, ¿no? Habíamos dicho que el lema de él, o el leitmotiv del cual él parte para desarrollar su teoría tiene que ver justamente con esta frase de Nietzsche: quien puede soportar, ¿cómo era? La frase de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa, dice. Quien tiene un motivo por el cual vivir, un sentido de la vida,
decía Víctor Frank, puede soportar cualquier cosa, ¿no? Y es lo que uno hoy, que Jorge me preguntaba el otro día que se cambió de lugar hasta allá, tiene que ver con lo que hoy conocemos como resiliencia, ¿sí? Frente a situaciones adversas, uno puede salir fortalecido. ¿Y cómo uno puede salir fortalecido, va a decir Víctor Frank, cuando encuentra un sentido a eso? ¿Sí? Por eso le daba también un lugar a lo que era el sufrimiento. No el sufrimiento en el sentido de lo patológico, ¿sí? No en sentido patológico, sino que justamente el sufrimiento te podía dar cuenta también de cuál era el sentido que tenía tu vida, ¿sí? Frente a esa imposibilidad de poder seguir y poder encontrarle algún significado a eso. Lo estoy diciendo medio rápido, pero porque lo trabajamos ayer, perdón para los que ayer no estuvieron. Igual les voy a dar a los chicos de Cauces el PowerPoint, que está bastante relleno de información para que ustedes tengan acceso, lo tengan, no sé si lo subirán a la página de ellos o en el mismo grupo de Facebook. Pensemos o recordemos que Víctor Frank estaba escribiendo esto desde un campo de concentración, por lo cual uno podría pensar, bueno, esa es la teoría a la cual él le sirvió, digamos, para poder sobrevivir a esa situación que él estaba viviendo. Pensemos que murió su esposa, murieron sus padres y él fue muy enfermo, fue sobreviviendo. Porque él dice, bueno, yo encontraba siempre un motivo. Y aquellos presos que estaban conmigo, que no encontraban un motivo por el cual vivir, posiblemente morían rápidamente, ¿sí? Sin embargo, lo que hacían era trabajar mucho con sus compañeros de presos el tema del sentido y el tema de por qué estaban ahí, cuál era el significado de estar ahí. Acá es esta frase que a mí siempre como que me divierte porque le está dando el psicoanálisis. Siempre cuando un autor está pegándole a otra teoría a mí me divierte, porque no la está nombrando, pero uno enseguida da cuenta que está criticando a la postura psicoanalítica. ¿Qué daría yo por estar asediado por el temor de castración? ¿Sí? Ojalá tuviéramos la angustia de castración, dice Víctor Frank, y no por la ansiosa pregunta, la atormentadora duda de si mi vida había tenido en el momento de mi muerte un sentido. Acá aparece toda la recepción también del existencialismo, la idea de la muerte, ¿sí? Y la idea de buscarle un sentido a la vida. Nosotros vemos que, por ejemplo, los psicólogos humanistas norteamericanos, cuando recepcionan el existencialismo a Estados Unidos, lo recepcionan de una manera mucho más positiva, mucho más optimista. Esto de decir, bueno, somos libres, ¿no? El existencialismo decía, somos libres, paso a paso que damos, tenemos que estar eligiendo. Y esto en Maslow, esto en Rogers, de alguna manera se ve de una manera mucho más optimista. ¿Sí? Bueno, somos libres, qué bueno, somos libres, tenemos que elegir, ¿sí? Podemos llegar a ser una potencia, Estados Unidos puede llegar a una potencia. Sin embargo, en algunos autores, como por ejemplo Víctor Frank, esa recepción del existencialismo, Víctor Frank no era norteamericano, obviamente, esa recepción del existencialismo va de manera mucho más pura, en el sentido mucho más trágica. ¿Sí? Esta libertad implica una condena, como decía Sartre, y esa condena implica tener que tomar decisiones, y esa decisión da cuenta de que somos libres, pero esas decisiones y esa libertad implica sufrimiento también, implica ansiedad, y es algo que vamos a ver ahora con Rollo May. Ahí está lo que habíamos dicho ayer, ¿sí? El sufrimiento no siempre es patológico, es uno de los modos más preciados para encontrar el sentido. La actitud ante él posibilita aproximarse al significado de la vida, es decir, no solo el sufrimiento es lo que me permite poder conocer cuál es el sentido de mi vida, sino que además la actitud que yo tome frente a ese sufrimiento. Si ese sufrimiento me hace más fuerte o si ese sufrimiento me paraliza de alguna manera. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento, ¿sí? Por eso decíamos que es similar a los conceptos también de que hoy se habla de resiliencia. El sentido de la vida no se inventa, se descubre en la vida misma, y ahí aparece la idea del humor, ¿sí? Lo que dice Víctor Frank es muchas veces el humor, el sentido del humor nos salva de situaciones trágicas, nos salva de situaciones complicadas. Ellos usaban mucho el sentido del humor en el campo de concentración, por ejemplo. Uno cuando lee el libro de él, El hombre en busca del sentido, o un psicólogo en un campo de concentración, lo pueden encontrar de las dos maneras, aparecen muchas secuencias que se están matando de risa, que están ironizando, que están imitando a
a los guardias, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se puede estar riendo en esa situación? Pero bueno, él dice, el humor es un arma, ¿sí? Con que el alma puede luchar por la supervivencia, para poder sobrevivir. Es bien sabido, dice, que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos, dice. El humor de alguna manera, decía, nos salva de estas situaciones trágicas. Así como veíamos el tema de la enfermedad en Maslow y qué peso le daba a la enfermedad, acá va a aparecer la idea de neurosis, pero va a decir que cada época, cada momento histórico tiene su neurosis, ¿sí? Su neurosis colectiva. Aparece la cuestión epocal, puesta acá, que hoy se habla mucho, está muy de moda hablar de patologías de época, o cuáles son las patologías, por ejemplo, cuáles son las patologías de época en este momento. A ver. ¿Cómo? TGD, trastorno generalizado del desarrollo. A ver, ¿qué otra cosa? Ataque de pánico. No, en un momento uno ponía la televisión y todos tenían panic attack. No todas las modelos, los artistas, todos tenían ataque de pánico. Trastorno de la alimentación, ¿no? Trastorno de la alimentación. Y son como modas, son épocas, ¿sí? Que va. Él dice, y que uno podría pensar, ¿hay neurosis nogenas? ¿Sí? Hay hoy actualmente, Frank lo estaba planteando en los años 40, 50. Y uno puede encontrar este tipo de neurosis hoy como patología de época también, ¿no? Es bastante actual en algunas cosas. ¿Qué eran esas neurosis? Tenían que ver justamente con la pérdida del sentido de la vida, con no saber qué quiero para mi vida, ¿sí? Y que eso producía lo que Frank llama un vacío existencial, un nihilismo. Ustedes, cuando, si lo leen, van a ver que cita mucho a Nietzsche, es como un autor de referencia para él. ¿Y cuáles son las fuerzas que atentan contra la realización existencial? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que uno no pueda encontrar ese sentido de la vida? Dice, la deshumanización de las relaciones, el avance de los totalitarismos, pensemos que él estaba hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La maquinización de las actividades, dice, el enfermo se encuentra situado ante el vacío existencial y por ende limitado en su libertad. Está limitado en su libertad. ¿Por qué? Porque si yo caigo en un totalitarismo, ¿no? Y adhiero totalmente a un totalitarismo, ¿de qué me salvo de alguna manera? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia que yo tengo frente a eso? La decisión está en el otro, yo no tengo que tomar decisión, ¿no? Yo adhiero a esto, a un dogma, me aferro a eso, listo, está puesto todo. Yo no tengo que posicionarme en contra de eso, no tengo que tomar posición, ¿sí? Y eso es una, digamos, de las fuerzas que llevan a este vacío existencial, ¿no? Porque dejo de ser yo de alguna manera y paso a ser parte de la masa, ¿sí? Paso a formar parte de la masa y no tengo que tomar posición, no tengo que tomar decisiones, ¿sí? Porque lo hacen otros por mí. Y yo sigo paso a ser parte de la manada y sigo eso, ¿no? Eso es algo que va a enfermar, dice Frank. Por lo tanto, el enfermo se encuentra situado ante el vacío existencial y por ende limitado en su libertad, pierde el juicio, pierde el sentido de los medios para alcanzar la autorrealización. Y acá aparece el punto de contacto con los psicólogos humanistas, ¿sí? El tema de la autorrealización, que en Viktor Frankl va a tener que ver con poder alcanzar, poder detectar de alguna manera cuál es el significado y el sentido que tienen nuestras vidas. Cuando uno puede alcanzar eso, uno se autorrealiza. Si el sentido es lo que buscamos, el sinsentido es un agujero, un hueco en tu vida, y en los momentos en que lo sientes, necesitas salir corriendo a llenarlo. Uno de los signos más conspicuos del vacío existencial en nuestra sociedad es el aburrimiento, ¿sí? El no saber qué hacer con nuestra vida, el estar aburrido, ¿sí? Eso lo hablamos un poquito ayer también. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, ¿sí? La última de las libertades humanas. ¿Cuál es la última de las libertades? Elegir la actitud personal para poder decidir nuestro propio camino. ¿Sí? Pensemos que está hablando del campo de concentración, o sea que a él no le quedó nada, ni siquiera familia. Y dice que la libertad es la característica del humano, pero la libertad implica responsabilidad, implica compromiso, tomar posición frente a los condicionamientos. Dice, somos seres responsables que deben responder a las cuestiones que la vida nos plantea. Y esto es algo que va a retomar mucho Rollo May en Estados Unidos, ¿sí?
La logoterapia, entonces. ¿Recuerdan por qué se llamaba logoterapia? La terapia del sentido. La terapia del logo tenía que ver con sentido, ¿sí? La terapia del sentido, la búsqueda del sentido. Y les voy a leer rápidamente un fragmento donde él siempre lo da como ejemplo en todos sus libros, ¿sí? de un paciente de Viktor Frankl y cómo él de alguna manera interviene frente a esto. Dice: un doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. Era incapaz de sobreponerse al dolor del fallecimiento de su esposa, con quien compartió un matrimonio excepcionalmente feliz. Su esposa había muerto 2 años atrás. ¿Cómo podía ayudarlo?, dice Viktor Frankl. ¿Qué le podía decir? Me abstuve de comentarle nada y en vez de ello le pregunté: ¿qué habría sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiese sobrevivido? El paciente contesta: bueno, para ella habría sido terrible, sufriría muchísimo. Ante lo cual repliqué: lo ve, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero para conseguirlo ha tenido que llorar su muerte y sobrevivirla. No dijo nada, me tomó la mano y quedamente abandonó mi consulta. El sufrimiento deja de ser sufrimiento, en cierto modo, en cuanto encuentra un sentido, como suele ser el sacrificio. Claro está, dice que en este caso no se consumó una terapia en el sentido estricto de la expresión, pues la desesperación de aquel hombre no era patológica y yo no podía devolverle la vida a su esposa, pero sí acerté a modificar su actitud hacia su destino inevitable, de tal modo que a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Esto es algo que, fíjense, tiene varias cuestiones, ¿no? En principio, no todos los pacientes, cuando vienen a la consulta, necesitan psicoterapia. Eso es algo que la investigación lo ha demostrado, acá Viktor Frankl lo dice, pero no siempre, ¿no? Un paciente que a veces tiene algún problema, alguna queja o demás, no siempre es motivo de psicoterapia. A lo mejor con alguna orientación en 2 o 3 sesiones puede superar, digamos, ese problema. Siguiente, la psicoterapia lo que hace es atender siempre más al futuro que al pasado. No importa el pasado, ¿sí? No importa el pasado sucedió, más allá de qué hace que nosotros seamos como seamos, nuestra historia hace que nosotros seamos como seamos, y la manera en que nosotros podamos afrontar las cosas va a tener que ver también con nuestra historia, pero sin embargo uno puede modificar eso, ¿no? Y lo que uno se tiene que centrar es en el presente y en el futuro. Y eso lo van a plantear la mayoría de las psicoterapias de corte humanista, ¿sí? Centrándose en el proyecto existencial de la persona. Ayer cuando analizábamos, ¿recuerdan? Al principio decíamos, bueno, una persona viene a la consulta y dice: tengo problemas con mi jefe, tengo problemas con mis compañeros de trabajo. Recuerdan que habíamos hecho como una mirada plural, en el sentido de cómo lo abordaría cada terapia, ¿no? Cada modelo teórico. Bueno, desde el modelo humanista, habíamos dicho, se va a centrar en el proyecto existencial de la persona, ¿sí? En el aquí y ahora. A mí no me importa si la persona tuvo problemas con su padre en la infancia en relación a la autoridad, ¿no? Y entonces por eso de alguna manera se reedita en la figura del jefe, por ejemplo. Que la persona te diga: sí, la verdad que si tuve problemas en la infancia con la figura de autoridad, con la ley, que era la figura de mi papá, por ejemplo, no me modifica en nada el presente y no me modifica en nada el futuro, van a decir estos autores. Lo que yo tengo que ver es, bueno, listo, tuviste problemas con tu papá, está bien, bueno, pero ahora, ¿cuál es el problema con tu jefe? ¿Sí? Y a partir de ahora, a nivel futuro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué estás teniendo problemas con tu jefe? ¿Hay algo de tu proyecto que no está pudiendo llevarse a cabo? ¿Está obturando esa autorrealización o esta posibilidad de seguir con un proyecto? Entonces lo que va a hacer el logoterapeuta es buscarle el sentido, ¿sí? Que la persona busque el sentido. Va a dar más importancia a lo vivencial, a cómo la persona lo vivencia, ¿sí? Enfatiza el encuentro comprensivo entre terapeuta y paciente. Esto va a ser algo que van a tomar todos los modelos de la psicología humanista, esta relación comprensiva, y esto le viene de Dilthey, ¿sí? De la idea de la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, poder comprender cómo el otro está vivenciando ese mundo. Y el terapeuta va a ser un guía, ¿sí? Que va a ofrecer caminos alternativos en la búsqueda del significado que haga su vida digna de ser vivida. Esto es algo que
cuando uno lee algunos comentadores de Viktor Frankl, dice, bueno, la terapia cognitiva se basa mucho en Viktor Frankl, dice, ¿no? En la logoterapia. Y uno podría pensar en ciertas influencias que tuvo también en los desarrollos de la terapia cognitiva, en el sentido de pensar un terapeuta que pueda ofrecer caminos alternativos, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo les decía ayer, cómo analizaríamos este caso de la terapia cognitiva? ¿No? La persona tiene ciertas rumiaciones, pensamientos automáticos, ¿sabes? Mi jefe no me quiere, mis amigos, mis compañeros de trabajo no me quieren, qué sé yo. Entonces, el terapeuta lo que hace es buscarle vías alternativas, que tendría que ver con interpretaciones alternativas, ¿sí? A esos conceptos que, como dice Raimi, un terapeuta cognitivo, son erróneos, de alguna manera, están distorsionando la realidad. Entonces yo digo, nadie me quiere, bueno, es un sesgo de generalización, no puede ser que nadie te quiere. Todos me odian, no puede ser. Entonces, yo le decía ayer, ¿qué pasó? Mi jefe me miró mal, me trató mal, me habló mal. Bueno, pero ¿te miró mal a vos? ¿Te trató mal a vos o trató mal a todos? No, bueno, a todos. Entonces no es una cuestión personal con vos. Pensá que a lo mejor esa persona tuvo un mal día ese día, entonces ese día llegó a la oficina y ¿no? Le va buscando interpretaciones alternativas. Por eso también un autor que algunos manuales de historia, manuales de sistemas psicológicos lo ponen dentro de lo que es la psicología humanista es George Kelly. ¿Lo conocen a Kelly? ¿Lo han visto en el Sistemas 1 algunos? Kelly algunos lo ponen dentro de la psicología humanista. Más allá de Kelly decía, yo no soy humanista, yo no soy cognitivo, yo no soy psicoanalista, yo lo que soy alternativista constructivo, decía Kelly, ¿no? Sin embargo, muchos autores lo ponen dentro de la psicología humanista en el sentido de esta búsqueda o este filtro por el cual uno va conociendo, construyendo la realidad, ¿no? Y que es el marco interno de la persona, en realidad, a través de sus constructos, lo que permite ver cómo la persona se anticipa a las situaciones y construye la realidad de esa manera. Por lo cual, uno podría pensar que todos los constructivistas, de alguna manera, en psicoterapia, son también humanistas, ¿no? Es como complicado, pero todos parten de alguna manera de la misma base filosófica que tiene que ver con el idealismo alemán y Kant y la idea de organización de la realidad. Comparten eso, más allá de que después en su psicoterapia sean distintos. En el caso de Kelly dice, no, yo no soy humanista porque yo no me centro tanto en lo emocional. Kelly, fíjense que es mucho más cognitivo en ese punto. Son los constructos, la realidad, yo me anticipo a las situaciones y busco sus réplicas y actúo como un científico en la vida. Construyo hipótesis todo el tiempo acerca de lo que va a suceder y trato de replicarlas en la realidad. Ahí la dimensión de lo emocional no está puesta en juego, es mucho más cognitivo en ese punto, ¿sí? Pero sin embargo encontramos entonces en la logoterapia algunos antecedentes de lo que va a ser luego la terapia cognitiva, ¿sí? Buscarle caminos alternativos al paciente, que hagan una interpretación mucho más acertada, mucho más, podríamos decir, que lo dicen los norteamericanos, adaptativa, ¿sí? Y no sería una adaptación pasiva, tipo conductista, sino una adaptación mucho más activa a la realidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, capaz que para los que no vinieron ayer voy medio rápido. Ahí les puse un poema de Luis Bernal que lo estaba leyendo antes de ayer y digo, tiene que ver con en un momento, cuando empecé a preparar esta charla, cada cosa que leía, yo veía todo humanismo. ¿Vieron cuando pasa a ser figura algo? Que este poema lo había leído 20.000 veces, pero nunca había pensado en la logoterapia. Ahora que estaba preparando la clase, cada cosa que leía, las frases de Facebook que pone todo el mundo, ¿vieron esas frases? Todas eran humanistas, me parecían. Dice, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, ahí está toda la cuestión del sufrimiento en Viktor Frankl. Si para estar ahora enamorado fue menester estar herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Es decir, el sufrimiento no necesariamente es patológico, ¿sí? Sino que el sufrimiento de alguna manera te da una pauta, ¿sí? Para poder encontrar el sentido de la vida. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien lo gozado, sino después de haberlo padecido. Esto nos da una esperanza a todos, ¿no? Cuando uno le va mal en algunas cosas, bueno, tiene que leer este poema. Dice, sí, está bien que me haya ido mal, está bien porque uno se autoconvence por lo menos. Después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Parece medio gaucho la cosa, pero el Martín Fierro
pero me pareció que simbolizaba un poco qué es lo que está diciendo Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido y qué modelo de hombre, cómo piensa el hombre y el sufrimiento, ¿sí? ¿Les gusta Viktor Frankl? ¿Les parece interesante? Es algo que no sé por qué, pero nunca se ve, creo que no se ve en ninguna carrera de psicología del país, es raro, pero no ha ingresado mucho a nivel académico estas posturas. Yo creo que tiene que ver con que se ha asimilado mucho a la cuestión religiosa también, ¿no? Esto que yo les decía, que uno va a la biblioteca, a las librerías religiosas. Yo porque en la esquina de mi casa hay una y paso y miro la vidriera siempre y siempre veo Viktor Frankl. Y hay logoterapia para todo, logoterapia para la escuela, logoterapia para la iglesia, logoterapia para la resolución de conflictos parentales, para la pareja, ¿no? Y buscando, haciendo una búsqueda en internet, siempre se basan más o menos en lo mismo. Es en la pérdida del sentido de la vida y poder encontrar el sentido de la vida. No sé si es reduccionista, no sé, la verdad, no sé si uno podría aplicar a todos los problemas que trae la persona en una consulta tiene una pérdida del sentido de la vida. Pero sin embargo, hay pacientes que uno puede encontrar que realmente vienen con problemas más del orden de lo existencial. Una de esas personas que tienen problemas, no saben muy qué, pero tienen problemas existenciales, ¿sí? No saben qué quieren de la vida, ¿no? Me parece que se da mucho en la adolescencia, en el pasaje de la adolescencia a la adultez pueden aparecer este tipo de cosas, pero no sé si uno podría aplicar, esta es una posición más personal, no sé si uno podría aplicar logoterapia para todo. No sé, me parece que es bastante restringido la cosa, ¿no? Lo mismo con el humanismo. Yo, si bien estoy dando una charla de humanismo, soy crítico a veces del humanismo, más allá de que mi formación no solo es humanista, sino también es cognitiva, hice formación sistémica, y bueno, la formación de la facultad nuestra que es más psicoanalítica, pero me parece que todas las posturas tienen como cierta, ¿cómo decirlo? Son bastante estrechas en algunas cosas y creo que no pueden responder a todo. A mí me preguntan, ¿cómo trabaja con psicosis, por ejemplo, o con fobias, este tipo de modelos? Y la verdad es que no sé. Con Gustavo Manso, que hoy no pudo venir, estuvimos haciendo búsquedas en relación a esto, y siempre saltaba cuando decía, psicosis desde la logoterapia, se trata de buscar el sentido de la vida, fobia para Rogers, por ejemplo, ¿no? Y aparecía lo mismo que aparece, que hace con todo en realidad, que ahora lo vamos a ver, utilizar solamente 3 actitudes del terapeuta para crear un clima cálido y que la persona pueda sí. Pero eso, más que un sesgo, ¿no vendría a ser como que limitación? Esta terapia apunta a otra cosa. No, es que, claro, yo, si me tuvieran que decir, ¿a qué apunta? Apunta a esto, diría yo, no a todo. Pero sin embargo, los mismos autores dicen, no, nosotros trabajamos todo. Entonces, esa es ¿no? Cuando vos lees, Viktor Frankl dice, la logoterapia sirve sobre todo para las neurosis estas existenciales. Sin embargo, uno con eso puede curar fobias, psicosis, y mete todo un abanico de patologías que vos decís, no sé si se puede, o por lo menos no encontré cómo, haciendo búsquedas no encuentro cómo, y nadie me lo supo explicar tampoco cómo, ¿no? Porque más allá de las investigaciones, yo porque me baso mucho en que hay investigación en psicoterapia, y eso también es una lectura mía que hace que yo lea estas cosas y diga, pero está investigado en psicoterapia que para tal trastorno, tal tratamiento es mucho más eficaz. No sé si está bien o está mal, pero me parece que con solo la escucha psicoanalítica y el análisis de la transferencia no podés trabajar todo tipo de patologías. O con solamente ver cuál es el sentido de la vida de la persona no podés trabajar todo tipo de patologías. Me parece que hay tratamientos que están mucho más validados para determinados trastornos. Entonces uno tiene que tener la cabeza de poder salir del dogmatismo, de la teoría a la que uno adhiere y poder decir, yo soy psicoanalista, pero yo sé que para una depresión el psicoanálisis está contraindicado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión tan regresiva, ¿sí? Lo que genera, si vos tenés depresión y vas a un psicoanálisis y haces diván y la cuestión es ir a la infancia es mucho más regresivo, eso puede ser iatrogénico para la persona, está demostrado en ciertas investigaciones en psicoterapia.
que está contraindicado en realidad, ¿sí? Entonces, si yo fuera psicoanalista, por una cuestión ética, diría, no, mira, para este tipo de tratamientos la terapia cognitiva demostró totalmente eficacia y que en tantas sesiones hay tratamientos manualizados, específicamente de terapia cognitiva de Beck, donde te dicen qué hacer en cada sesión, ¿sí? Y está demostrado empíricamente que produce mejoras, ¿sí? Produce mejoras a nivel de la depresión. ¿Por qué? Porque los terapeutas cognitivos se centran en cómo yo percibo la realidad, y si la realidad la percibo distorsionada, ¿sí? Hay errores de interpretación con respecto a la realidad. En la depresión es el caso prototípico para los cognitivos. La terapia cognitiva nace con la depresión, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ¿qué dice Beck? Hay una triada cognitiva, pasado, presente, futuro, lo veo de manera negativa, ¿no? Entonces estoy depresivo, porque no encuentro, diría Víctor Frank, el sentido de la vida en realidad, ¿no? No encuentro el sentido de la vida. Entonces lo que tengo que hacer es atacar esas distorsiones cognitivas mostrando alternativas distintas. Está todo pautado, que es lo que hay que hacer. Entonces yo como terapeuta, en realidad, más allá de que adhiera a un marco teórico, yo tengo que saber que determinadas patologías sí son buenas con determinada teoría, pero para otras no, ¿sí? Para otras teorías, a lo mejor, o modos de clínica, son más indicados otro tipo de tratamiento, ¿sí? Esto no sucede, es medio utópico lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque, sí. Acá todavía no está bastante extendido, pero el tema de no aplicar el tratamiento adecuado es pasible de mala praxis. Sí, yo ahora estuve en el congreso CLASIC, el del avance de la ciencia psicológica. Estaba Patricio cuando habló, ¿cómo se llamaba el hombre este? No, el viejo. Zaforcada habló y dijo, así era como tipo Pino Solano, enojado así. Y dice, porque acá en Argentina, qué sé yo, no hay psicólogos, no hay psicólogos que puedan hablar 10 minutos de lo que es la mente, decía el tipo, ¿no? Y decía, porque lo que hacen los psicólogos en realidad son delitos de lesa humanidad. Dice, atenta contra los derechos humanos, decía el tipo. Yo decía, bueno, tampoco para tanto. Pero bueno, el tipo estaba muy enojado. Decía, porque si yo sé que un tratamiento está más validado para determinado tipo de trastorno y le sigo aplicando lo que yo sé, es una violación a los derechos humanos de la persona, decía el tipo, ¿no? Y sí, en algún punto sí, parece muy petardista, muy violento lo que él lo decía, pero realmente cuando uno le da el consentimiento informado al paciente, uno debe dar el consentimiento informado cuando llega a la consulta, dentro de lo que es el consentimiento informado. Hoy la nueva ley de salud mental lo plantea como algo obligatorio. Uno le debe explicar cómo trabaja uno y cuáles son las distintas alternativas terapéuticas que hay, ¿no? Obviamente no sucede por una cuestión de negocio, me imagino, de mercado. Yo no les voy a decir, no, pero anda acá a la vuelta que es el cognitivo que trabaja mejor que yo. No, por una cuestión de mercado no le voy a decir, pero por una cuestión ética, tanto que hablamos de ética y demás, mucha gente habla de ética, pero que después, por una cuestión ética, si yo sé que para la depresión está contraindicado el psicoanálisis, y la verdad voy a tratar de trabajar otro tipo de pacientes, ¿sí? Uno puede elegir eso. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen depresión y trabajan mucho psicoanálisis? Se transforman en una distimia. ¿Sí? Se ha comprobado a nivel de la investigación que muchos pacientes que no resuelven o no atacan directamente esos pensamientos negativos y buscan alternativas como con la terapia cognitiva y hacen psicoanálisis y hacen mucho más una cuestión regrediente de pensar en la infancia y demás, terminan en distimia. ¿Saben lo que es distimia? ¿No? ¿Alguien sabe qué es distimia? Como una depresión más leve en el tiempo. No es más leve, sino que se cronifica, y son esas personas que uno conoce, uno a veces tiene un pariente que siempre fue un tío que era medio triste, ¿no? Y nada, era una persona apática, que no tomaba decisiones, no tomaba posición con respecto a la vida, nunca, una persona muy triste, solitaria, qué sé yo. Bueno, eso tiene que ver con la distimia, ¿sí? Y tiene que ver con una depresión que no fue atacada de alguna manera en el momento en que tenía que ser atacada, ¿sí? Entonces, no sé por qué nos fuimos, yo me parece que me fui, pero no sé a qué veníamos.
a las intervenciones, digamos, de distintos modelos teóricos y las limitaciones que tiene cada modelo teórico, ¿sí? Sobre estos modelos no sé si pueden abarcar todo tipo de patologías. Me parece que cuando vienen pacientes que tienen más cuestiones del orden de lo existencial, o sufrimiento, o mismo ansiedad, uno puede atacarlo desde este modelo, por ejemplo, pero no sé si puede trabajar con todo tipo de patologías. Y que uno tiene que ser consciente de las limitaciones de cada modelo teórico, incluso del cual uno adhiere, ¿sí? Bueno, este es Rollo May, todos tenían anteojos. Capaz que hay que usar anteojos para... Vamos a ir rápidamente a Rollo May, así ya entramos en la psicoterapia de Rogers. Que también Rollo May de alguna manera sigue con esta idea de la libertad, del hombre libre y de las enfermedades que puede producir el tema de la libertad y el tema de la decisión y de la responsabilidad. Y lo que él dice es que habla del dilema del hombre, tiene un libro que se llama incluso El dilema del hombre, dice que la paradoja de los seres humanos y que es la que nos diferencia de otras especies es que no solo somos sujetos, sino también somos objetos de la experiencia. Somos sujetos y objetos. Y eso es una paradoja, dicen, ¿no? Somos objetos porque nos vemos afectados por las experiencias, pero sin embargo somos sujetos porque nosotros interpretamos esas experiencias, ¿sí? Le damos significación a esas experiencias. Eso es lo que dicen hoy los cognitivos también. ¿Ven cómo de alguna manera se va recuperando eso? La realidad está ahí, nos afecta, pero sin embargo uno la interpreta, y a veces la puede interpretar de manera más adaptativa o la puede interpretar de manera más desadaptativa. Cuando uno filtra esa realidad de manera más desadaptativa es cuando aparecen los problemas. Es algo que dicen los cognitivos. El dilema del hombre justamente tiene que ver con eso, ¿no? Nos vemos afectados por los estímulos ambientales, pero esos estímulos son pura construcción nuestra, por lo tanto no solo somos objetos, sino que también somos sujetos, y eso es lo que nos diferencia de otras especies. Eso hace que nosotros tengamos que elegir todo el tiempo, ¿sí? Cuando interpretamos estamos eligiendo, y eso implica responsabilidad, que da lugar también a incertidumbre y ansiedad. Y el gran problema, dice Rollo May, él está hablando en los años 60 en Norteamérica, es la ansiedad. ¿Sí? Aparecen las primeras investigaciones sobre la ansiedad. Las personas viven ansiosas. ¿Sí? Es un gran problema. Tiene muchos textos sobre la ansiedad como problema moderno. Y él dice, sin embargo, la ansiedad es normal en algún punto, ¿no? Uno tiene que tener cierta cuota de ansiedad. Imagínense si viviéramos totalmente de manera sin ansiedad, no haríamos nada. Piensen en un examen final que ustedes tengan que dar. ¿Qué pasa si no tienen ansiedad? El mismo Roger habla de eso, de que prefiere vivir en el lío, digamos. Que yo prefiero vivir, eso estaba en Facebook también, lo leí. Prefiero vivir una vida así. ¿Por qué? Porque ellos son modelos que no buscan la reducción de tensión, sino que buscan la tensión. Son activos, buscan el desequilibrio, porque eso les da creatividad y les permite crecer, les permite desarrollarse. Ansiedad, piensen en si usted tiene que dar un examen final, ¿no? Y no sienten nada de ansiedad, están como... ¿Qué piensan con respecto a eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Que no te importa. No, pero tienen que ir a rendir, están yendo en el colectivo. Yo me acuerdo que me subí a un colectivo 8 de la mañana que tenía que rendir un final y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? No tendría que haber venido. Estoy loco. Pero ¿qué pasa? Uno tiene ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad es normal, te ayuda de alguna manera a estar activo. Si uno va muy pancho, dice, algo le estoy fallando acá, ¿no? Parece que no me tendría que... Estoy demasiado tranquilo, parece que no me tendría que presentar. La ansiedad te activa de alguna manera. Esa ansiedad, dice Rollo May, es buena. La ansiedad normal es buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite crecer, me permite estar activo, me permite desarrollarme, me permite incluso la creatividad. El problema es la ansiedad neurótica, dice. La ansiedad neurótica justamente tiene que ver con esta idea de libertad y tiene que ver con la idea del miedo a la libertad. Y acá aparece una influencia de todo lo que es el neopsicoanálisis de Erich Fromm, que va a ingresar a Estados Unidos fuertemente y van a pensar en esta idea del miedo a la libertad. El miedo a la libertad justamente era... Erich Fromm lo trabajaba en relación a los totalitarismos. Decía, ¿por qué la gente elige regímenes totalitarios? Justamente por miedo a la libertad, a la capacidad de decidir. ¿Sí? Es más fácil estar dentro de lo que decíamos hoy, es más fácil estar dentro de la manada.
¿Y qué pasa con esa ansiedad neurótica? Que es la que veía Rollo May en su consultorio. Pacientes que tenían ansiedad neurótica. Eran personas que se adaptaban a la tradición, se adaptaban a los dogmas, se adaptaban a las expectativas ajenas. Y acá aparece otra vez la idea de vivir la vida de los otros, pensar como piensan los otros, ¿sí? Y hacer lo que el otro espera que yo haga. Aunque yo no esté de acuerdo, lo hago porque tengo que hacerlo, ¿sí? Y uno deja de ser él mismo, deja de ser auténtico. Y eso imposibilita también hacer elecciones personales. Por lo tanto, los neuróticos, dice, se cierran, se aíslan, ¿sí? Aceptan como propios valores ajenos, en lugar de asumir a aquellos a los que llegan de manera personal. Por lo tal, esto derivaba en culpa, en apatía y en desesperación, ¿no? Por lo tanto, lo que muestra de alguna manera Rollo May es que una cuota de ansiedad es buena, siempre, ¿sí? El tema es el equilibrio, encontrar el equilibrio o la cantidad, ¿sí? Cuando tu vida está afectada, y todas las áreas de tu vida, uno como terapeuta valora eso, bueno, te produce ansiedad dar exámenes final, pero el problema es que esa ansiedad después te empiece a afectar en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Tengo ansiedad en el trabajo, tengo ansiedad con mi pareja, tengo ansiedad con mi familia, tengo ansiedad con mis hijos, bueno, sos ansioso neurótico, uno me dice, sos un ansioso neurótico. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo de meter la pata, ¿no? Eso es lo que te puede contar un paciente. El paciente no te va a decir, tengo ansiedad neurótica por una incapacidad de elección a lo cual he proyectado valores ajenos. No, ojalá te lo dijera, entonces ya uno... Y la obra social tampoco te va a pedir el diagnóstico ese. ¿Qué pasa con las obras sociales? Un tema que podemos hablar también es qué pasa con las obras sociales, qué pasa con el diagnóstico y qué pasa con estos modelos. Estos modelos se niegan a rotular tipo DSM-4, ¿sí? Ahora el 5, se niegan, porque tienen que ver con la enfermedad de alguna manera, tiene que ver con la experiencia del sujeto. Ahora, si yo soy humanista, ¿no? Y tengo que sobrevivir, y me anoto en las obras sociales, ¿qué hago cuando me piden un diagnóstico? ¿Qué hago? Invento eso. Claro, hace más o menos lo que pasa es que los humanistas rotulan en algún punto, ¿no? Vos o encajás en alguno de estos tres. Cuando yo digo, esta persona tiene una pérdida del sentido de la vida, yo no le puedo poner a la obra social, esta persona tiene una pérdida del sentido de la vida, ¿no? Porque la obra social me va a pegar una patada en el... no me va a devolver los bonos, ¿no? ¿No? Entonces lo que hacen generalmente estos psicólogos es tomar toman el DSM o van a poner depresión, ansiedad, porque nada más, ¿sí? Pero tratan de no usar el rótulo y tratan de no decirle a la persona, además, ponerle un rótulo a la persona, porque eso de alguna manera condiciona a la persona, ¿no? Entonces viene una persona después y dice, tengo ansiedad, tengo depresión, está contenta porque ya le puso un nombre, un significado a eso lo cual está padeciendo. Bien, entonces la autoalienación, es decir, del yo, va a decir Rollo May, deriva en culpa, apatía y desesperación. ¿Qué hay? Dos alternativas, dice Rollo May. Ejercer la libertad, ¿sí? Tener que tomar decisiones, paso a paso que damos, aunque nos cueste, tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? Y eso va a implicar una ansiedad normal, digamos, ¿sí? Todo el tiempo va a haber ansiedad, pero esa ansiedad tiene que ser en alguna cuota normal y tiene que permitirnos el crecimiento. Pero el problema, dice, sería no ejercitar la libertad, lo cual se convertiría en una ansiedad neurótica, dice, y eso nos traería culpa, nos traería apatía, imposibilidad de tomar decisiones. Eso es un observable que uno encuentra, ¿no? Uno lo puede ver en parientes, en amigos, en pacientes, ¿no? Cuando ustedes tengan pacientes lo van a encontrar. Estos autores hacen foco en eso. Otros autores van a decir, bueno, la ansiedad es una sintomatología de otra cosa en realidad. ¿Sí? Otra cosa de fondo. Los autores van a decir, bueno, acá veo ansiedad, vamos a trabajar sobre eso. Vamos a pasar, esto es básicamente la teoría de Rollo May en relación a la ansiedad, que es lo que él más trabajó, ¿sí? Pero vamos a pasar ahora a la psicoterapia de Rogers y ver cómo opera el terapeuta de esa manera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el terapeuta desde estos modelos? Esto lo saqué de Facebook,
Lo encontré de casualidad antes de ayer. Dice, la persona que ofrece más esperanzas en el loco mundo de hoy, el cual podría terminar arrasado, es aquella que utiliza a plenitud su conciencia, es decir, la que conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior. Es decir, que el consultante, y acá vamos a hablar de consultantes, no de paciente, porque a Rogers no le gustaba hablar de paciente, ¿sí? Sabe más de él, sabe más de sí mismo que lo que el terapeuta le puede decir, Andrea, ¿no? Por lo tanto, el terapeuta no va a interpretar, y va a tener un rol, una relación más simétrica y un rol menos directivo. Cosa que, por ejemplo, los cognitivos o los psicoanalistas no tienen, ¿no? Más allá de los psicoanalistas hablan de un rol no directivo, en el sentido de abstenerse, pero ellos interpretan. Y los cognitivos no, y los conductuales menos tampoco, ¿no? Son bien directivos. Bueno, vas a ir a tu casa ahora, le vas a decir a tu mujer tal cosa, vas a hacer estas tareas, ¿no? Está comprobado, y esto la investigación en psicoterapia lo dice, que está comprobado que las tareas, intercesión, darle tareas a la persona, presentan mucha eficacia luego en el éxito del tratamiento. ¿Sí? Las tareas de intercesión son buenas, pero implica un terapeuta mucho más directivo que lo manda a la persona a hacer determinadas cosas. ¿Sí? En el caso de los rogerianos, no, de ninguna manera. ¿Sí? Es la persona, yo no le voy a indicar nada a la persona, yo a lo sumo puedo reflejar, y ahora lo vamos a ver, y poder ponerme en el lugar de esa otra persona y reflejar qué es lo que la otra persona está sintiendo y pensando, pero yo la voy a acompañar. Hay un artículo de un autor que se llama Molinari, que salió hace algunos años en la revista argentina de clínica psicológica, que es la revista de psicología clínica de la Fundación AILE, que son modelos integrativos, de Juan Molinari, que se llama Metáforas en la terapia. Entonces piensa cómo sería el terapeuta desde cada modelo teórico y utiliza una metáfora para pensar a ese terapeuta. Entonces dice, el psicoanalista metafóricamente podría ser como un arqueólogo. Va a buscar a la historia, ¿sí? Aquellas napas que están ocultas y demás, y trata de rastrear cómo fue el origen genealógicamente de esos conflictos. El conductista es como un artesano, ¿sí? O un escultor, como un escultor, dice, ¿no? Uno va moldeando al sujeto, lo va armando cual dócil arcilla, ¿no? A partir de reforzamientos, para que la persona se pueda adaptar al ambiente. El cognitivo, dice, es como un cartógrafo. ¿En qué sentido cartógrafo? Porque trabaja con el mapa, no con la realidad. ¿Por qué? Porque tiene la concepción de que la realidad es la realidad, pero sin embargo uno lo que percibe es como un mapa de esa realidad, ¿no? Y a veces no coincide la realidad con ese mapa que uno se construyó de la realidad, por lo cual el terapeuta va a trabajar con el mapa. Entonces es un cartógrafo. Y el psicólogo humanista, dice, es como un partero de alma, dice, que va a llevar a la persona, ¿sí? Que pase de la inautenticidad a la autenticidad. Y ese partero de alma va a ser en realidad, dice, un compañero de viaje, un compañero de ruta, ¿sí? Por lo cual, si se pone como compañero de ruta, le está dando un lugar de simetría, ¿sí? Que va a acompañar a la persona, va a ser un catalizador, pero de ninguna manera le va a indicar a la persona qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Queda más o menos ahí claro? Entonces, cuando dice la persona que ofrece más esperanzas en el loco mundo de hoy, el cual podría terminar arrasado, es aquella que utiliza a plenitud su conciencia, es una teoría conciencialista. Es decir, la que conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior. La persona conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior, por lo tanto el terapeuta nada tiene que intervenir, ni indicar, ni interpretar en relación a eso. Y además, como decíamos ayer, lo que decía Rogers es que si yo soy terapeuta, estoy con el consultante, con el cliente, dice Rogers, y empiezo a interpretar, cuando voy a interpretar voy en búsqueda de la teoría. Y cuando yo estoy pensando en la teoría, me fui del vínculo, me fui de la relación, ¿sí? En ese momento me fui. Y lo que hace el terapeuta de este modelo no es asistir, esa es otra diferencia que marca Rogers, sino que lo que hace el terapeuta es estar presente en ese vínculo, en esa relación. Y como habíamos dicho ayer también, el tema de la relación o la alianza, lo que hoy se llama alianza terapéutica,
¿sí? Es fundamental, es la condición necesaria y suficiente en todo tratamiento desde esta técnica humanista, ¿sí? La relación va a ser primordial y hoy las investigaciones en psicoterapia dicen que la alianza terapéutica, el vínculo que se establezca entre el consultante y el terapeuta, es uno de los mayores predictores de éxito del tratamiento, independientemente de la teoría a la cual adhiera ese terapeuta. Si yo tengo un buen vínculo, una buena relación, seguramente va a ser un exitoso desde qué marco teórico trabaje. Eso dicen las investigaciones. Algunos autores dicen que no están así. Investigaciones dicen que el mayor porcentaje tiene que ver con el vínculo y con la alianza que se establece, ¿sí? Y que va a ser particular, ¿sí? Rogers va a decir que el encuentro entre esas dos personas de manera simétrica va a ser particular, va a ser único y va a ser irrepetible, y no va a haber dos encuentros iguales, ni el terapeuta va a tener el mismo encuentro con otra persona, ¿no? Entonces ustedes piensan cuando a un amigo les recomienda un terapeuta, pero anda este terapeuta que es excelente, ¿sí? A mí me salvó la vida, y uno va y le parece las posturas más libertarias como la psicología humanista. Si yo desde el psicoanálisis tengo una postura determinista, diría que en la transferencia entre paciente y psicoanalista se produce una reactualización de los vínculos pretéritos con mis padres y lo actualizo a nivel inconsciente en la figura del terapeuta. Estos autores, cuando hablan de vínculo o de alianza, es un vínculo mucho más consciente, ¿sí? Y no es que se reactualizan vínculos pretéritos de la infancia, ni yo fantaseo en la figura del terapeuta cuestiones que tuvieron que ver con mi padre o mi madre, sino que justamente tiene que ver con algo actual, algo que se produce y que todo el tiempo va cambiando. Por lo tanto, si bien uno puede decir, bueno, el primero que pensó en esta relación entre terapeuta y paciente fue Freud cuando empezó a trabajar el tema de la transferencia y que planteó la importancia de ese vínculo, uno puede decir, bueno, ¿es importante el vínculo? Bueno, lo dijo Freud cuando hablaba de transferencia, no es lo mismo que hablar de alianza. La alianza es como un contrato y que es mucho más consciente en ese punto. Y yo no reactualizo nada de mi vida sexual infantil ni de mis figuras parentales en la figura del terapeuta, ¿no? Eso sería la transferencia, la alianza es otra cosa. ¿Sí? ¿Más o menos? Una pregunta. Sí. Igual un poco Roger no hace eso. Me acuerdo de que cuando ustedes nos habían montado una entrevista y se producía una transferencia en el Sí. del paciente. Capaz no era la intención de Roger. Bien, pero no es de carácter sexual ni de nada de eso. Sí, sí. Pero sí se produce un vínculo. Es imprescindible el vínculo y si quieren llamarle transferencia, digan, él no habla de transferencia, pero se transfiere algo en la figura del terapeuta y el terapeuta transfiere algo en la figura del consultante, pero de ninguna manera tiene que ver con la explicación que da el psicoanálisis, ¿sí? Tiene que ver, ellos lo llaman vínculo o relación. Y además es simétrica en este punto. Para el psicoanálisis es totalmente asimétrica. La figura del terapeuta es el terapeuta que sabe, sujeto supuesto saber de alguna manera, y el consultante no sabe qué es lo que le pasa. Y aparte también en el psicoanálisis hacen lectura de la transferencia y a través de... El psicoanálisis hace lectura de la transferencia. Lo único que podría uno encontrar como similitud también es que tanto el vínculo para los rogerianos como la transferencia para los psicoanalistas es imprescindible que se dé para un buen tratamiento, digamos, ¿no? Para el psicoanálisis, si no se produce una neurosis de transferencia dentro del tratamiento que opere como motor del tratamiento, no va a haber tratamiento posible, ¿sí? Para los humanistas, si no se produce ese vínculo o esa relación, no va a haber tratamiento posible. Sí. En la práctica, ¿cómo se da ese vínculo? O en esta cultura rogeriana en el cual quiere alejarse de la teoría para interpretar lo que dice el paciente, si no se encuentra ese vínculo, él no estaría interpretando eso y alejándose a su vez. Ahora vamos a ver qué hace ahora te voy a responder cuando veamos. Pasa que yo me adelanté un poquito, pero ahora vamos a ver qué pasa con eso que me estás preguntando cuando veamos qué hace el terapeuta en realidad, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, entonces buenísimo, quiero ser rogeriano, porque no tengo que hacer mucho en realidad, con tal de tener buena relación, hay vínculo, tomamos mate, charlamos, una cuestión simétrica está buenísimo, no implica ningún tipo de... Ahora vamos a ver cuáles son las actitudes, ¿no? Porque vamos a ver que Rogers no habla de técnicas. Dice, de técnicas se aplican a los objetos, dice, cosifican a la cosa, dice. Con las personas nosotros tenemos que trabajar actitudes.
Dice, técnicas no, eso, porque consideras al sujeto de una manera mucho más pasiva. Yo le aplico determinadas técnicas y veo el resultado. No, dice, son actitudes mías y actitudes del consultante. Sí. A su vez, también no sé si viene después, si no se da eso, si en esta teoría deriva. Si no se da un buen vínculo, bueno, eso es algo a trabajar, digamos. Si no se da un buen vínculo, uno como terapeuta, y acá aparece otra vez la cuestión ética, si yo trabajo desde este modelo y para mí lo principal es el vínculo, y yo no estoy pudiendo tener el vínculo con ese consultante, lo mejor es derivar, siempre. ¿Por qué? Porque entonces se me cae toda la teoría y se me cae... Porque si mayor predictor de éxito va a tener que ver con el vínculo y yo van 3 meses y no, la verdad que... Sí, lo que los psicoanalistas trabajan tiene que ver con la contratransferencia, que es lo que a ellos les pasa con respecto al consultante, y de alguna manera entonces trabajan con su análisis personal y trabajan con supervisiones todo el tiempo. Rogeriano también trabaja con análisis personal, trabaja con supervisión, supervisa con otro psicólogo con respecto a los casos, pero si ve que no está pudiendo, ¿sí?, establecer un buen vínculo, tiene que derivar, eso siempre. Bien. Psicoterapia centrada en el cliente se llama. ¿Por qué se llama en el cliente? Que a todos les produce como ciertos cosas. No, es la lógica del mercado. En realidad, tiene que ver con la traducción además de norteamericano. Y en realidad, porque Rogers está escribiendo en los años 60, cuando los psicólogos recién ahí estaban luchando por tener el monopolio del mercado terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado terapéutico estaba en manos de los psiquiatras. Entonces, dejar de hablar de paciente para Rogers era todo un golpe ahí, de decir, yo no hablo de paciente porque no pienso que el consultante padezca y que sea una persona pasiva, eso es propio del modelo médico. Yo voy a hablar de cliente o de consultante, dice Rogers, pero no es que esté pensando desde la lógica del mercado que es un cliente que viene a consumir y viene y me pague. Más allá de que en realidad todos dicen qué horror, pero todos cobran, la verdad, bastante y son también clientes en realidad, porque de eso viven los terapeutas. Produce cierto como rechazo cuando la psicoterapia es centrada en el cliente, siempre como que produce rechazo en los psicólogos que no adhieren a este modelo. Para poder diferenciarlo de paciente, ¿no? Lo hace como paciente es alguien que va para que le den la solución. Paciente es alguien que va para que le den la solución, que tiene que ser paciente, es decir, que tiene que esperar, ¿sí? Y además es pasivo totalmente en ese sentido, ¿sí? Y además era para diferenciarse de los médicos y de los psicoanalistas, además se quería diferenciar. Lo primero que dice Rogers es lo de la tendencia actualizante, que lo estuvimos trabajando ayer también y algo hoy, ¿sí? Dice, si no confiamos en la idea de tendencia actualizante, el terapeuta, y esto se le explica al consultante, ¿no? Lo que hoy se conoce como psicoeducación. ¿Saben qué es la psicoeducación? ¿Sí? ¿Qué es la psicoeducación? Comentarle Es acercar al paciente como a ciertos conceptos que están muy allá arriba y explicárselo de una manera, en una manera coloquial. Claro. Lo que dicen los psicoanalistas es que cuando uno hace psicoeducación está generando racionalizaciones, ¿no? Entonces la persona se pone más en defensa, digamos, ¿no? Porque aprende los conceptos, ¿sí? Entonces si no, yo tengo esto porque en realidad hay bla, 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 ¿no? Y se torna mucho más defensivo y más resistente al tratamiento. Otro tipo de terapias hablan de psicoeducación y dicen que es muy importante hacer psicoeducación y explicarle al paciente qué es lo que tiene, cuáles son las sintomatologías, qué implica eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque naturalmente, y hoy además las personas, qué sé yo, uno se siente mal y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Lo googlea, ¿no? Entonces se busca los síntomas, tengo esto, lo otro, y salta en internet, respuesta a Yahoo, y te dice, usted tiene tal trastorno, y uno ahí se empieza a maquinar, me voy a morir, tengo esto, lo otro, qué sé yo. Bueno, entonces, qué mejor que el terapeuta le explique a la persona antes de que... una de las intervenciones que uno puede hacer como terapeuta, esto estoy hablando ya desde modelo cognitivo, integrativo, es decirle, bueno, tenés un trastorno de ansiedad, bueno, para la semana que viene buscar en internet qué es un trastorno de ansiedad y tráemelo. Entonces la persona va, busca, qué sé yo,
trae impreso, le dice, bueno, a ver, ¿qué viste de que es un trastorno de ansiedad? Y no, dice que produce tal cosa, tal otra, que tiene que ver con que en mi infancia, puede aparecer cualquier cosa en internet, que en mi infancia mi papá era muy malo y me pegaba, entonces yo ahora como soy padre, tengo miedo de hacer lo mismo con mi hijo, entonces me da ansiedad y me siento mal, qué sé yo, bueno, no. Y ahí uno como terapeuta tiene que explicarle cómo es el circuito de la ansiedad, qué es lo que produce y demás, ¿sí? Y uno tiene que poder traducirlo a términos sencillos, a términos adecuados, ¿sí? Entonces, desde los terapeutas rogerianos le tienen que explicar a la persona qué es la tendencia actualizante en principio. Y la persona también tiene que estar de acuerdo con esa idea de tendencia actualizante, y el terapeuta tiene que estar convencido también de lo que es la tendencia actualizante y de que existe, porque también va a ser el motor del tratamiento, ¿sí? Si la persona no cree que haya una tendencia a la autoactualización y demás, es muy difícil seguir con el tratamiento. Y si el terapeuta no lo cree y quiere trabajar desde este enfoque, menos, ¿sí? Entonces, Roger decía, los seres humanos tenemos una tendencia innata a actualizar nuestras potencialidades, es constructiva, es moviente, comparte con el resto de las formas vivas, es superior y al mismo tiempo está por detrás de las necesidades. Es decir, que esa tendencia hacia el autodesarrollo, que es lo que más lo llamaba naturaleza interior, ¿sí? Que es como esa voz interna, que no es la voz de los psicóticos que te dice, ahora vas a matar a tu hermana. No, es una voz interna que te dice qué es lo que vos vas necesitando, ¿sí? Que el mismo organismo es sabio, ¿sí? Y esto lo toman de Goldstein, lo que vimos ayer. El mismo organismo es sabio y sabe qué es lo que va necesitando. Desde el nacimiento, dice Rogers, el organismo se orienta en dirección al mantenimiento de la vida. Es decir, tendemos hacia la vida, tendemos hacia lo saludable, no hacia lo patológico, por lo cual no podemos hablar de una pulsión destructiva o una pulsión de muerte. Por ende se comporta como una totalidad, como una gestal que no es la suma de sus partes. Es decir, cuando yo siento, cuando yo necesito algo, todo mi cuerpo, toda mi mente está en pos de eso. No es que una sola parte necesita algo y la otra parte necesita otra. No, somos una totalidad, somos una gestal en ese sentido. Y esto hay que explicárselo al consultante en las primeras sesiones. Cuando yo les decía que el terapeuta no puede ser directivo, no le puede estar indicando al paciente tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Sin embargo, en las primeras entrevistas el terapeuta va a ser más directivo que en las siguientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que vos tenés que saber con respecto a la persona que viene a consultante con determinado problema. Es decir, obviamente yo voy a indagar un montón de cosas, ¿sí? Y en ese punto voy a ser mucho más activo como terapeuta que luego a lo largo del tratamiento. Pero eso se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque uno además cuando hace psicoeducación le explica cómo uno trabaja, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que decir es, esto es un trabajo que vamos a realizar los dos, o sea que lo estás implicando, ¿sí? Lo estás comprometiendo. Imagínense si tienen miedo a ansiedad a tomar decisiones y demás, lo estás comprometiendo a que va a tener que hacer cosas, ¿sí? Trabajar, y que vos lo vas a acompañar en ese proceso. Eso hay que explicárselo, tiene que ver con el consentimiento y tiene que ver con la manera en que uno trabaja. Sin embargo, la primera o la segunda entrevista, uno como terapeuta no va a estar acompañando el proceso. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más directivo. Y uno va a ser mucho más directivo porque lo que uno tiene que hacer es indagar determinados datos de la persona, ¿sí? A ver por qué vino, cuál es el problema, desde hace cuánto le sucede ese problema. Si te dice hace 20 años, va a ser más complicado que si te dice hace 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque la evolución de la demanda, cuanto más tarda, digamos, cuanto más tarda la persona en consultar, más rígida está la persona en la motivación del cambio. Una de las cosas que uno tiene que indagar también es la motivación al cambio que tiene la persona. Es imprescindible que la persona esté motivada para cambiar algo de sí. Imagínense que me llaman por teléfono. Me dicen, necesito un turno. Bien, ¿por qué motivo? No, me está pasando, no sé, me estoy peleando con mi mujer, qué sé yo, y mi mujer me dijo que si no voy al terapeuta nos separamos. Bien, entonces, bueno, lo está mandando la mujer. Bueno, ya, eso te da un indicador. Ya la pre-entrevista por teléfono te da muchísimos datos. Más si llama a la mujer. Acá lo tengo a mi marido que tiene que hacer, o si el tipo llama a la mamá.
quiero un turno para mi hijo que tiene que tener, bueno, ¿cuántos años tiene su hijo? 40, bueno, ya te está dando muchos indicadores de con qué te vas a encontrar cuando llegue la persona al consultorio. Ahora, si la evolución de la demanda, si ya pasaron 20 años, seguramente la persona que vivió con ese trastorno durante 20 años está mucho más rígida para cambiar, tiene mucha menos motivación al cambio, ¿sí? Y es como que ya es un manotazo de ahogado, le está dando y diciendo, bueno, te llamo a vos. ¿Qué es lo que uno le pregunta? Bueno, a ver, ¿podés el jueves a tal hora? Ah, no, tengo gimnasio. Bueno, después, a la hora siguiente, no, tengo que ir a buscar a los chicos al colegio. Bueno, y el viernes podés, no, porque tengo pedicuro, qué sé yo. Y el sábado, no, pues justo voy a... Entonces va a decir, bueno, este tipo, menos motivación al cambio, digamos, y menos compromiso. Eso te da un indicador, ¿sí? De qué es lo que... Uno ya, eso ya uno tiene que ir registrando todo eso porque uno va a saber con quién se va a encontrar después cuando aparezca la persona y qué motivación al cambio, al autodesarrollo, digamos, va a tener la persona en el compromiso del tratamiento. Ahora, si la evolución de la demanda fue durante 20 años y no vino a consultar, seguramente, y esto lo dicen los cognitivos, los humanistas también lo pueden evaluar, pero específicamente lo dicen los cognitivos, van a ser mucho más resistentes a cualquier intervención que uno haga o a cualquier comentario que uno le haga. ¿Sí? Es lo que se llama reactancia alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya aprendieron a vivir así, aprendieron a vivir tristes. Ya que estábamos hablando de distinción, ya aprendieron a vivir así. Entonces cada cosa que uno le comente o intervenga va a decir, no, pero en realidad eso no es así. Y seguramente te va a discutir muchas de las cosas que vos digas porque tiene una reactancia, una resistencia muy grande al cambio. Una de las cosas que, si la evolución de la demanda son 3 meses, si hace 3 meses que tiene un problema, posiblemente sea más permeable a poder discutir o a poder charlar el problema que tenga y a poder modificarlo. Pero puede ser que las personas que tengan este problema durante 20 años no estén conscientes de que sea algo que puedan arreglar, por eso es la resistencia al cambio. Sí, pero vos tenés que, desde esta teoría, y uno siempre tiene que pensar en la potencialidad del ser humano que tiende hacia la salud, aunque la persona ya haya dejado de escuchar esa voz interna, es que si te consultó, es porque alguna expectativa, por más mínima que sea, tiene del cambio, ¿sí? Porque si no directamente ni aparece por el consultorio. Claro, yo decía por esas personas que llaman... Ahora, llama a la mujer, lo manda, ¿no? Lo manda a la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno ahí como terapeuta? A eso me refería. Claro, ahí está. ¿Qué tiene que hacer uno como terapeuta ahí? No, vengo porque si no mi mujer me pega una patada en el traste. Me dijo, si no haces terapia, bueno, ¿y por qué pensás? ¿No? Que tu mujer te quiere. No, o sea, lo que uno va a hacer es tallar la demanda, de alguna manera, ¿no? Uno va a hacer es tallar la demanda, es decir, bueno, ¿qué de vos está puesto acá? Digamos, ¿no? Si no hay nada puesto tuyo, no, todos me odian, nadie me quiere. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vos haces para que nadie te odie y nadie te quiera? ¿No? Y uno lo que va haciendo es, en las primeras entrevistas, es tallar la demanda, que la demanda pase a ser propia y no de los demás que te mandaron a hacer terapia, sino que algo tuyo esté puesto en juego y algo tuyo quiera cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la confianza de que hay una tendencia actualizante que va a tender hacia la reparación y que va a tender hacia el cambio. Por lo tanto, la persona a lo mejor introyectó tanto lo de afuera que está hablando como los otros. Entonces, no, mi mujer me mandó porque yo, mis compañeros de trabajo me tratan mal, mi jefe no sé qué, bueno, ¿y vos? ¿Qué hay de todo eso puesto en vos, digamos? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Por qué estás acá? ¿Querés cambiar algo vos? Porque si querés que cambien todos los demás, estamos en el horno. ¿Sí? Yo no puedo hacer que tu mujer vuelva con vos si se separaron. Yo no puedo hacer que tus compañeros de trabajo te empiecen a tratar bien. ¿Sí? Lo que tenés que cambiar es la actitud vos, digamos, ¿no? Recuerden lo de Víctor Frank recién. El sufrimiento es el sufrimiento, ¿no? Puede ser patológico o puede no ser patológico. ¿Y de qué va a depender que sea patológico o no sea patológico? De la actitud que tome la persona frente a eso. ¿Sí? Y acá aparecemos nuevamente a cómo la persona filtra esa realidad y cómo vivencia esa realidad.
Y yo como terapeuta, desde el enfoque humanista, desde el enfoque rogeriano, voy a tratar de pensar cómo esa persona está vivenciando esa realidad. ¿Sí? Y voy a tratar de hacer, como decíamos ayer, epogeo, ¿no? Suspender todos mis prejuicios, ¿no? Si en vez de decir, llamó a la mamá, es un pelotudo, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurriría. Un pelotudo de 40 años llamó a la mamá, uno tiene que suspender todos esos prejuicios, ¿no? Y poder decir, bueno, a ver qué pasa, poder vivenciar el mundo como lo está vivenciando esa persona y poder ponerse en el lugar de esa persona. Sigamos con esto de Roger y ya nos adelantamos igual a cuestiones de terapia que me parece que son las que más les gustan a ustedes. Dice el psiquismo humano, y esto es importante para ver cómo nos enfermamos. En su dirección al desarrollo, dice, posee la capacidad de informarse autorregulativamente sobre su propio funcionamiento y procesar esta información para decidir la continuación o no de esa dirección. Este poder de recibir y escoger información se denomina experiencia organísmica. Es esa naturaleza interior que me va diciendo a mí qué es lo que voy necesitando, decíamos hoy. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia que yo voy viviendo a lo largo de la vida y que yo le voy poniendo significado a esa experiencia. Todo cuanto ocurra dentro del organismo, en un sentido físico o psíquico, dice, recibirá el nombre de experiencia. No siempre consciente, porque no siempre es consciente todo lo que uno va vivenciando, sino que puede ser susceptible de conciencia, ¿sí? Puede estar no consciente en un momento, puede pasar a fondo, pero luego puede llegar a ser figura. Es decir, que el inconsciente, como habíamos dicho ayer, para estas corrientes va a tener que ver con una mirada más configuracional que estanca en el sentido del psicoanálisis de instancias psíquicas, ¿sí? Bajo la represión. No, acá puede estar, sería como un preconsciente, ¿no? Puede estar ahí por economía del sistema, no está presente en este momento, pero yo lo puedo evocar y puede llegar a ser figura. Esto lo decía Vilanova, ¿no? Es un baúl en donde se guardan páginas amarillentas de la infancia, ¿sí? O pulsiones arquetípicas que atesoran la experiencia de la especie, a mí le está pegando a Freud y a Jung, ¿sí? Sino que son informes actuales de la conciencia, del aquí y de la ahora. Por eso se trabaja mucho, ¿qué es lo que vos estás sintiendo en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que vos a nivel consciente estás sintiendo en este momento? ¿Cómo estás experienciando esta situación ahora? Y si la persona dice, no, pero cuando yo era chico, en realidad no, pero ahora, ¿cómo lo estás viviendo vos ahora? ¿Cuál es la experiencia que vos estás teniendo? El mundo, la realidad, digamos, va a ser filtrada por esa experiencia, ¿sí? Y se va a ir perfilando modos individuales de receptar el ambiente y de orientar nuestra conducta a partir de esa filtración. Es decir, para conocer cómo la persona percibe la realidad y orienta su conducta, uno debe conocer cómo experimenta esa conducta. Es decir, como dice Rogers, el marco interno de la persona, ¿sí? Va a ser la precondición de una psicología científica. Conocer el marco interno de la persona. Ahora, dentro de lo que es esa experiencia organísmica, se va a aparecer una diferenciación que va a tener que ver con el yo o el sí mismo. Que no va a ser el yo del psicoanálisis, ¿sí? Sino que va a ser el conjunto de opiniones que tiene el paciente con respecto a sí mismo. Cómo el paciente se ve a sí mismo, cómo es, cómo se conduce con los demás, cómo estos lo perciben y cómo se percibe el paciente mismo en esas relaciones. Es decir, la teoría que uno se arma en relación a lo que uno es, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un yo, un sí mismo que tiene que ver con cómo uno es. Y uno se arma un relato con respecto a eso. ¿Cómo soy? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo vivo la experiencia? ¿Sí? ¿Cómo percibo que me perciben los otros? Y que Maslow, si recuerdan, era una necesidad de su jerarquía. ¿Sí? El tema de la autoestima tenía que ver justamente con esto, con el yo o el sí mismo. ¿Cómo soy? ¿Cómo me conduzco? Y esto va a ser una diferenciación dentro de lo que es la experiencia. El gran problema es cuando no coincide la experiencia con la idea que tengo yo de mí mismo. Y ahora vamos a ver que eso es la patología y eso es lo que se tiene que trabajar en el tratamiento. Cuando no coincide la experiencia con el concepto que yo tengo de mí mismo. Esto de trabajar el yo o el sí mismo, ¿sí? Rogers lo veía en sus pacientes, porque decía, yo siento que no estoy bien. Yo siento que los demás me miran mal.
yo siento que la gente no me quiere. Entonces, bueno, son las opiniones que la persona tiene con respecto a sí mismo y que son el núcleo de su identidad. Ahora, esto lo lleva a pensar qué es la represión y qué es el inconsciente, dice Rogers. A partir de trabajar el yo con los pacientes, me llevan a la idea de pensar qué es la represión y qué es el inconsciente. Y dice, la represión, ¿sí?, no es que mandaba contenidos al inconsciente justamente por una cuestión moral, ¿sí?, social, de represión de lo sexual, sino que muchas veces, dice Rogers, el sujeto mandaba al inconsciente o reprimía cuestiones que no coincidían en la imagen que el sujeto necesitaba sostener sobre sí mismo, ¿sí? Lo inconsciente como configuracional, no energético. ¿En qué sentido? Si yo tengo mi identidad, es que yo soy una persona que no soy valiente, ayer creo que dije este ejemplo, que no soy valiente, de golpe hago una hazaña y salvo a una viejita que la van a robar, qué sé yo. Y me dicen, qué valiente, y yo decía, no, fue casualidad, ¿no? Porque no coincide con la idea que yo tengo de mí mismo. Yo ayer les decía también, si ustedes se sacan un 10 en un examen, en su familia dicen, mi mamá dice, yo siempre dije que vos eras el más inteligente, porque qué sé yo, no, fue casualidad, porque justo me llamó el profesor que era re bueno y me tomó 2 pavadas. Si me tomaban otra cosa, me bochaban seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque no coincide la experiencia con la idea que yo tengo de mí mismo, ¿no? Una persona auténtica, una persona sana, de alguna manera, va a coincidir esa idea que tiene de sí misma con la experiencia. Y ahí, a partir de ahí, empieza a pensar en el tema de la valoración, Rogers, ¿no? Todos tenemos, dice, una necesidad de aceptación de los otros, una necesidad de aceptación positiva con respecto a los otros, de consideración positiva. Esto, dice, nos ayuda a conformar nuestra identidad, pero también puede ser una fuente de patologías mentales. Si yo necesito todo el tiempo agradar al otro, ¿sí?, por lo tanto yo voy a incorporar los valores del otro para poder... Pero esas personas que cuando están con uno te dicen, sí, tenés razón, la verdad que sí, yo totalmente de acuerdo con vos. Viene otro y le dice la verdad, sí, yo totalmente de acuerdo con vos, la verdad que... Sí, después viene otro, sí, la verdad que vos tenés razón, qué sé yo, y el día que se juntan los 4, se arma el quilombo porque la persona no puede quedar bien con todos. Bueno, tiene que ver con esa necesidad de aceptación de los otros, que es, en algún punto es normal, pero el problema es cuando ya se vuelve patológico, ¿sí?, de tener que agradar todo el tiempo a los otros. ¿Y qué pasa cuando uno no agrada? Si uno tiene ese problema, necesito agradar, quedar bien, me importa mucho la mirada de los demás, me importa muchísimo la mirada de los otros con respecto a mí. ¿Y qué pasa cuando no pasa eso, digamos? Cuando no hay una aceptación con respecto a mí. Me enfermo, me frustro, se me cae el piso, ¿sí? Como dicen, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si yo ahora estuviera pensando que estoy agradando a todos ustedes, ¿no? Y salta uno y me dice, la verdad que lo que estás diciendo es una pelotudez, ¿no? Porque no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, si tuviera una necesidad total de aceptación de los demás, la verdad que salgo corriendo. Apaguen la cámara, digo, y corten, y ¿sí?, se me desvanece el piso, y ahí empiezo. No, lo que pasa es que yo no soy buen docente. No, sí, se dieron cuenta que yo no sabía nada, y que en realidad estaba chamullando una charla que se re dieron cuenta. No, empiezo tú, y los cognitivos atacan ese pensamiento de enseguida, ¿no? Las rumiaciones, dicen los cognitivos. Entonces, esa necesidad de aceptación totalmente del otro es constitutiva de nuestra identidad. El problema es cuando se vuelve algo ya rígido, algo forzado. El niño, dice Rogers, en sus comienzos es su propio foco de valoración. ¿Por qué? Porque confía en lo que sus voces organísmicas, su experiencia le va diciendo que va necesitando. Entonces, el foco está puesto adentro. El chico le duele algo, llora. Tiene hambre, enseguida viene la teta, ¿no? Porque llora, enseguida le dan de comer. Él sabe qué es lo que va necesitando. Hay una sabiduría propia del organismo, dice Rogers. Sin embargo, dice, en búsqueda de la aceptación positiva de los otros, empieza a desviar su centro el niño, ¿no? Empieza a poner el foco de valoración interna y pasa a ponerlo en lo externo. ¿Por qué? Porque necesita
la aceptación incondicional de lo que Roger llamaba los otros significativos, ¿sí? Que tenía que ver con los padres. Esto es normal porque uno así va formando su identidad. El problema es que a lo largo de la vida, si vos te desviaste demasiado de ese foco de valoración interno y empezás a vivir una vida que no es la que condice con tu yo, con tu sí mismo, ahí aparece la patología. Sin embargo, en los primeros inicios es normal, digamos, que aparezca esta consideración positiva. Roger da el ejemplo del chico que tiene el impulso que le pega al hermanito, le pega una piña al hermanito, ¿no? Y los padres dicen, sos malísimo, sos terrible, ¿no? Y el chico dice, ¿qué pasa? No me están festejando todo, ¿no? Antes cuando yo hacía A, me decían, muy bien, muy bien. Y ahora algo está pasando con esos otros significativos, no me están aceptando incondicionalmente. Dice, la aceptación positiva no está, dice. Entonces lo que dice Rogers es que en realidad, obviamente no se le puede decir, sí, dale, seguile pegando, ¿no? Porque eso es una ridiculización de esta teoría, como diciendo, bueno, dejate llevar, dejate ser, llevé tu tendencia actualizante y cagá trompadas a tus hermanitos. No. Dice que lo que tendrían que hacer los padres es sancionar el acto de pegarle al hermanito, pero no sancionar a la persona total. Es decir, solamente a esa conducta, pero no al niño. No es decir, sos malo, sos terrible, sos un hijo de... ¿no? No. En un marco de comprensión y de empatía, ¿sí? Se va a sancionar solamente el acto, pero comprendiendo que él haya sentido el impulso de pegarle al hermanito. Porque ¿qué pasa? Que si tenés un hijo de 2 años, nace otro, seguramente el de 2 años lo va a querer cagar a trompadas, ¿no? Es algo que, un impulso normal, digamos. ¿Por qué? Porque se juegan un montón de cosas. De golpe eras el centro de atención, venían tus abuelas, tus tíos, qué sé yo, que te hinchaban las bolas, pero estabas encima tuyo y de golpe estás ahí y están todos de al lado en la cuna, festejando, y vos, ¿no? Entonces esta idea de la aceptación incondicional de los otros es propia del ser humano. El problema es cuando se torna patológico y cuando el foco de valoración es totalmente externo. Entonces el conflicto psicológico, que es con el cual va a trabajar el terapeuta y es con el cual Rogers se encontraba con sus consultantes. ¿Por qué? Porque Rogers, al igual que Freud, construye su clínica, su teoría en base a la clínica. Es decir, a partir de indicadores clínicos y de trabajo con consultantes y pacientes, él va a empezar a construir su teoría. Entonces él decía, lo que yo observo en estos consultantes es que se desvincula totalmente y aparece una incongruencia entre la experiencia, ¿sí?, y el yo, o el sí mismo, que en realidad deberían estar unidos. Dice, hay una desintegración de la personalidad. Dice, si los impulsos que están relacionados, o la experiencia que está relacionada con mi yo, llega a la conciencia, hay una unidad entre lo que yo pienso que soy yo y lo que vivencio, ¿sí? Somos personas auténticas, somos personas libres, somos personas espontáneas. Entonces no habría ningún tipo de problema, dice Rogers. Sin embargo, luego dice que no existe la persona que tenga totalmente unificada la vivencia que tiene con respecto y su sí mismo, ¿sí? No existe, dice Rogers, pero que esté bastante aproximado. Sin embargo, dice, aquella experiencia que no es congruente con esta relacionada con la imagen que yo tengo de mí mismo, ¿sí?, esos impulsos, dice, van a ser distorsionados o van a ser negados, ¿sí? Aparece la idea de represión en Rogers, que no es la represión de la sexualidad infantil en la constitución del aparato psíquico, sino que va a tener que ver con ser negados. Los niego, ¿sí? Los mando fuera de la conciencia a otra parte a nivel inconsciente, pero que, como decíamos, es configuracional, pueden volver a la conciencia. Y estos impulsos que yo no quiero reconocer de mí mismo van a seguir 2 caminos, dice. No van a ser actuados ni reconocidos, pero van a generar tensión, ansiedad, angustia, extrañeza en el sentido, Rogers dice, mis pacientes muchas veces se sentían extraños, como que no encajaban, o sea, que lo que vivían, la experiencia cotidiana en su vida no coincidía con lo que ellos pensaban de sí mismos, ¿sí? Y otro camino, dice, son actuados
pero no los reconozco como propios. ¿Sí? Es lo que se llama acting, ¿no? Puedo actuar, hacer algo, pero yo no soy así. Pero de golpe agarré el cuello a uno que me estaba rompiendo las bolas, pero yo, mi identidad es que soy una persona pacífica, que yo nunca, la violencia para mí no es un valor, pero sin embargo ese día de golpe lo agarré del cuello y casi le bajo los dientes. Y dice, bueno, son actuados esos impulsos, es actuado, la experiencia no coincidía con tu identidad, lo que estabas viviendo no coincidía con tu identidad, pero lo actuaste, de alguna manera salió y a veces sale de la peor manera. ¿Por qué? Porque siempre la experiencia, dice Roger, va a tratar de encontrar la salida, va a buscar la salida. ¿Vamos bien hasta acá? Te hago una pregunta. Sí. La desintegración, o sea, se me fue y no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era que decía? El conflicto psicológico. O sea, se da siempre el inicio de la formación de la personalidad, por ejemplo, en los niños, o se puede dar en cualquier momento de la vida y volver. O sea, me refiero a que yo puedo tener un conflicto psicológico, una desintegración de la personalidad de adulto, o es algo que me pasó de niño. De acuerdo a los otros significativos, y acá parecíamos un poco al psicoanálisis en algún punto, ¿sí? Si el chico, vuelvo al ejemplo, si el chico le pega al hermanito y los padres sos terribles, sos malísimo y empieza toda una cosa, ahí se produce una desintegración de su personalidad. Porque hasta acá su identidad la había conformado en que él era totalmente aceptado positivamente por los otros y todo lo que él hacía era festejado. ¿Sí? Y de golpe se produce una disociación entre la experiencia que él está viviendo y la idea que él tiene de sí mismo. Eso puede ser en los primeros años de vida, pero también se puede dar en la adultez, con cualquier tipo de experiencia que uno tenga, que no coincida con la idea que yo tuve siempre de mí mismo. ¿Sí? Yo tuve una idea siempre de mí mismo de que era una buena persona y de golpe empiezo a vivir situaciones en las que la gente me empieza a decir que soy terrible, que soy un monstruo, ¿sí? Una basura. Y eso, y por ahí tengo 40 años y me pasó ahora. ¿Sí? Entonces esa disociación empieza a producir sufrimiento, empieza a sufrir extrañeza. O sea que se puede dar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Salida terapéutica, si lo podemos llamar, salida terapéutica. A los psicoanalistas no les gusta hablar de salida terapéutica porque se plantea que, bueno, hay una salida en el sentido de que la persona recobra la salud totalmente. Pocas teorías, digamos, lo desarrollan esto. Es ¿cuándo le doy el alta a la persona? ¿Cuándo le doy el alta a la persona? ¿Sí? Según Roger, como el organismo es sabio, ¿sí? Y sabe, el mismo consultante es el que le va a decir, yo creo que ya está, no tengo que seguir viniendo. Yo no sé si están así, pero bueno, Roger decía que en sus consultantes se veía eso, que la misma sabiduría les decía al consultante, su misma sabiduría le decía hasta qué punto ya estaba el tratamiento, ya había conseguido una integración, digamos. Lo cual, dice Roger, no hacía que después vuelvan dentro de unos 3 meses a trabajar otra cosa, decía Roger. Pero bueno, el tema del fin de análisis es complicado. El objetivo de la psicoterapia, ¿cuál sería? Que la persona pueda recuperarse retornando a un estado de congruencia entre el organismo y la autopercepción, es decir, el concepto que tiene de sí mismo. Y se alcance un alto grado de consideración positiva de sí mismo, que él mismo tenga una consideración positiva de sí mismo. Se trabaja mucho el tema de la autoestima desde estos modelos, ¿sí? Persona que se siente mal, que tiene una mirada de sí mismo pobre, se trabaja mucho con respecto a esto. Lo mismo con los modelos cognitivos, trabajan mucho con respecto al tema de la autoestima porque piensan que tiene que ver con una percepción distorsionada con respecto a la realidad. A partir de este proceso, dice, se debe ajustar lo que se desunió, aceptando todo lo que sentimos para lograr desarrollar un camino sano, abierto a lo que siento y con una aceptación incondicional para sí mismo. Es decir, tengo que aceptar todo lo que yo estoy sintiendo, independientemente de los valores de los otros o de lo que mi familia quiera para mí,
de lo que mi pareja quiera para mí, de lo que mi familia, mis amigos quieran para mí. Tengo que ver qué es lo que yo quiero para mí, ¿sí? Qué es lo que yo siento. Poder tratar de unir esa idea que yo tengo de mí mismo con la experiencia que voy vivenciando, cuando el problema en realidad es que está desunido. Ahora, una de las cosas que dice Rogers es que el cliente tiene los recursos propios para poder autocomprenderse, que esto es algo que no dicen las otras teorías, esto es una diferenciación. Le ponen mucho peso al consultante, ¿sí? Para su autocomprensión, para el cambio del concepto sobre el mismo y para el autogobierno. ¿Por qué? Porque si yo fuera un terapeuta directivo y le empiezo a indicar, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, en realidad nuevamente le estoy introyectando valores que son ajenos a él. ¿Sí? Entonces, ya la misma actitud del terapeuta va de la mano de la teoría de la salud y de la enfermedad que plantea Rogers. ¿Sí? Si yo soy directivo, le estaría volviendo a enfermar a la persona, porque le estoy indicando cosas que no van con su experiencia. Dice, creando un clima facilitador es posible desarrollar terapéuticamente esas potencialidades. Un contexto relacional en el cual se haga evidente la confianza en sus capacidades de autorrestauración. Se crea un clima facilitador para que la persona pueda desarrollar sus propias potencialidades. Y ahora vamos a ver cómo se crea ese clima, cómo Rogers dice que se crea ese clima. Dice, no se utilizan técnicas, sino recursos actitudinales. Vínculo o relación es la condición necesaria y suficiente. La técnica cosifica y la actitud trabaja con los seres humanos, ¿sí? La actitud se aplica a personas. Como habíamos dicho, no se van a utilizar técnicas, no se van a utilizar tratamientos manualizados en donde ya está qué es lo que tiene que hacer el terapeuta en cada una de las sesiones, sino que va a ser una cuestión mucho más vivencial, ¿sí? De qué es lo que se va produciendo en esa relación, en ese vínculo, y que va a tener que ver con básicamente 3 actitudes del terapeuta. Entonces también lo encontré por ahí por internet, y que justamente va en contra de todo lo que plantea el modelo. Esto lo encontré ayer también. Todo fue figura, lo demás pasó a fondo, todo era humanismo en internet allá. Y fíjense la postura de, ¿tiene alguna novedad sobre mí? Le dice el paciente, ¿no? Le está dando un lugar al terapeuta de saber o de supuesto saber mucho más asimétrico en relación a, sí, la verdad que vos tenés un problema de... Bueno, no, el que más sabe de sí mismo es el consultante. Y si yo le digo qué es lo que él tiene, yo le interpreto qué es lo que él tiene, lo estoy cosificando, ¿sí? Y si lo estoy cosificando, nuevamente estoy produciendo una disociación entre la idea que él tiene de sí mismo y la experiencia. ¿Cuáles son las 3 actitudes, ¿sí? En las cuales se va a trabajar? Y que va a ser lo que va a hacer el terapeuta en ese marco de encuentro con esa otra persona. Yo les había dicho que las primeras entrevistas el terapeuta va a ser mucho más directivo, va a hacer preguntas específicas con respecto a cuánto hace que tiene este problema, ¿sí? A qué atribuye este problema, si lo atribuye a la afuera o lo atribuye a cuestiones internas. Eso es primordial, esto es transteórico en realidad, ¿sí? Va más allá de cualquier teoría. Si la persona lo atribuye todo afuera, hay un locus de control externo y todos los problemas que él tiene vienen de afuera y no hay nada del puesto en juego en relación a eso, hay que tallar un poco para que la persona comience a pensar que, bueno, que puede trabajar algo de él en este encuentro. Si la persona lo atribuye todo adentro, también hay que tallar un poco para que, bueno, redistribuya un poco eso y piense que también el afuera de alguna manera lo está perjudicando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando la persona se atribuye todo a sí mismo, ¿con qué tipo de patología piensan que nos encontramos? Independientemente de las posturas psicoanalíticas y de la depresión. Yo, no, todo me sale mal, porque el pasado malísimo, lo que estoy viviendo ahora malísimo, el futuro ni pienso, ¿no? Todo negativo, es todo atribuido a él, ¿no? Ahora, si la persona atribuye todo afuera, son todos unos hijos de puta, todos me quieren cagar, todos me...
¿sí? Mi mujer me engaña, mi mamá se fue de viaje y lo engañó a mi papá, y mi papá se fue con otra mina, y son todos unos hijos de puta, mis hijos no me dan bola, mis hijos ahora le dicen papá al nuevo novio de mi mujer, y a mí, ¿qué es lo que uno produce ahí? Más un tipo del orden de la ansiedad. Cuando se atribuye todo afuera vamos a encontrar más que nada ansiedad, y cuando se atribuye todo adentro vamos a encontrar más depresión. Lo mismo cuando se dice, cuando la persona pone todas las expectativas en el futuro, eso trae ansiedad. Cuando las personas ponen todas las expectativas en el pasado, eso trae depresión, estas cosas. Entonces, yo como terapeuta, en las primeras entrevistas voy a ser más selectivo, ¿sí? Voy a ver hace cuánto tiene. Si me dice hace 3 meses, yo que voy a indagar. Bueno, ¿sucedió algo significativo en su vida hace 3 meses? ¿Pasó algo? ¿Sí? Hace 3 meses en su vida, cambió de trabajo, se mudó, se separó. Algo tiene que haber sucedido para que se despertara esta problemática hace 3 meses. La evolución de la demanda, ¿desde hace cuánto? Uno va a indagar tratamientos anteriores. ¿Has realizado tratamientos anteriores? ¿Por qué uno va a indagar tratamientos anteriores? ¿Por qué piensa? Y porque por ahí lo trataron y lo hicieron peor, o sea, agravaron la patología, como decía, el psicoanálisis tenía... Va a tener que ver también con la expectativa del cambio. Si viene ya de 5 terapias anteriores fallidas, es como que, bueno, vengo a vos a ver si... Y además, ¿qué lugar te está atribuyendo? Bueno, ven y salvame, una cosa así, ¿no? Vos sos el salvador, sos el 5.º tratamiento que hago, por favor ayúdame, ¿no? También uno tiene que saber si toma medicación, eso es imprescindible. Muchas cosas que suceden iatrogénicas es que muchas veces algunos psicólogos interpretan o sintomatologías que en realidad son propias de una medicación que está tomando la persona. Entonces yo digo, no, lo tuyo es una histeria porque en realidad está tomando determinada medicación, yo no tengo idea de qué es la medicación y le estoy haciendo análisis e interpretaciones que tienen que ver con eso. También lo que uno indaga es si consultó a un médico, si descartó cuestiones del orden de lo biológico, ¿sí? Porque muchas veces uno puede confundir determinados cuadros psicopatológicos con cuestiones biológicas. Por eso es importante biología acá, que mucha gente la padece. Yo la padecí en su momento, después le encontré como la vuelta, pero es importante porque uno se puede encontrar con cuestiones en el consultorio, las cuales uno puede interpretar, por ejemplo, no, esta persona está depresiva, entonces digo, no, bueno, y analizo, ¿verdad? Y la persona en realidad tenía hipotiroidismo y no le estaba segregando la hormona T4, ¿no? Y que en realidad lo que produce el hipotiroidismo tiene que ver con algunas sintomatologías similares a la depresión. Entonces, uno como terapeuta lo que uno tiene que hacer también es cuando hiciste un chequeo médico, ¿sí? Descartar cuestiones que tengan que ver con lo fisiológico o lo biológico. Luego, también en las primeras entrevistas uno hace psicoeducación, le explica cómo uno trabaja, le explica algo de la teoría con la cual uno trabaja, y luego uno deja de ser tan directivo. Uno le explica a la persona que uno la va a acompañar en este proceso. Y lo que va a hacer son utilizar 3 tipos de actitudes, dice Rogers. El primero tiene que ver con la congruencia. Dice, cuanto más el terapeuta sea él mismo en la relación, cuanto más auténtico y espontáneo, mayor será la posibilidad de autodesarrollo del cliente. Y Rogers dice que esto se tiene que dar en todos los ámbitos de la vida. Los profesores, los médicos, los padres, los familiares, los amigos, tienen que ser lo más auténticos posibles en la relación, ¿sí? Tienen que estar alejados de fachadas profesionalizantes, dice Rogers, ¿no? Esta cuestión aséptica de yo pongo distancia y no, el vínculo tiene que ser simétrico, ¿sí? Y yo tengo que ser lo más auténtico y congruente posible, por lo cual esto implica también que el terapeuta de alguna manera tiene que hacer análisis personal, ¿sí? Porque si yo estoy totalmente incongruente, estoy desorganizado y soy terapeuta, que hay muchos, posiblemente sea iatrogénico para el consultante. Dice, el trato no defensivo, no artificial, emanará de la propia congruencia entre el yo y su experiencia, en alguien que confía plenamente en sí mismo. Ser congruente es ante todo no ignorarse y no temerse, y esto será percibido por el consultante. ¿Sí? Uno tiene que ser lo más auténtico posible como terapeuta.
no poner esa distancia de asepsia que ponen, por ejemplo, los psicoanalistas. La otra actitud tiene que ver con la aceptación incondicional, valorar al cliente sin juicios o expectativas personales, respetándolo por lo que es y no por lo que debiera ser, permitirle vivir cualquier tipo de experiencia interna en un contexto donde todo sea radicalmente aceptado. Valorar a otra persona no implica identificarse con su axiología, sino aceptar de ella su derecho. Es decir, yo acepto que esta persona pueda vivenciar el mundo como lo está vivenciando, pero no comparto sus valores, puedo no compartir, porque imagínense, no, sería imposible, uno no puede estar de acuerdo, porque si no tendría que haber esta aceptación positiva e incondicional del otro todo el tiempo, no. Yo acepto que el otro pueda ver y percibir la realidad de esa manera, suspendo mis prejuicios, los pongo entre paréntesis, ¿sí? Lo comprendo, pero muchas veces yo no acepto esas conductas, ¿sí? Para mí, por ejemplo. Hay que diferenciarlo eso. Esta actitud, dice, promueve en el cliente la autoaceptación, poniendo nuevamente el foco de valoración interno, y de esa manera puede ir recuperando progresivamente sus experiencias, sus voces internas, reconociéndolas como propias. En ese marco de aceptación incondicional que le va a ofrecer el terapeuta al consultante, en ese marco de aceptación totalmente incondicional, es que la persona puede ir autodesarrollándose. Lo mismo cuando veíamos el ejemplo de los padres. Si los padres aceptan que el niño haya tenido el impulso ese de querer pegarle al hermanito, pero no están de acuerdo con eso, tiene que ver con la aceptación incondicional, ¿sí? Y la tercera actitud tiene que ver con la comprensión empática, así que va de la mano de la anterior, muy similar. Se trata aquí de una escucha activa del discurso del cliente, partiendo del axioma fenomenológico de que los sujetos responden al mundo tal como éste es percibido por ellos. Es decir, el asistente debe insertarse en el marco de referencia interno del cliente y ver el mundo en consecuencia desde sus ojos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el terapeuta? Dice Roger, un cálido reflejo del consultante. Y acá aparece la idea del reflejo. Entonces, todo el tiempo le va a estar comunicando lo que cree haber comprendido de sus dichos para que el cliente valide o desconforme. Entonces, la persona dice, no, porque estoy recaliente, porque mi mamá, porque no sé qué, bla, bla, bla. El consultante le va a decir, te noto enojado, veo que estás enojado. Todo el tiempo va a tener que ver con reflejarle el sentimiento. Y en la medida en que a lo largo del proceso la persona se vaya sintiendo en ese clima, ¿sí? Que se va produciendo en ese vínculo, comprendido y aceptado incondicionalmente, es cuando van a poder empezar a unir ese sí mismo y esa experiencia que estaban desunidos y empiece a mostrar esa tendencia transformadora y actualizante, porque es la propia persona la que se va a ir curando de alguna manera justamente por esta sabiduría organísmica propia de los seres humanos. No vamos a interpretar, dice Rogers, de ninguna manera. El interpretador proyecta, dice, sobre el desprevenido paciente piezas ideacionales de índole teórica, a priorísticas, exógenas, y comunica infaliblemente la falta de confianza en su autonomía, lo que fuerza los factores patógenos que lo llevaron a la consulta. Es decir, yo no le puedo estar interpretando lo que te pasa es esto, lo que te pasa es esto, sino yo solamente voy a reflejar lo que la persona me está contando, ¿sí? Lo que la persona está vivenciando. Dice, la interpretación es un recurso antiempático, incluso. Si yo quiero trabajar el vínculo, la alianza terapéutica, porque es mi mayor predictor de éxito tratamiento, si yo lo estoy analizando todo el tiempo, dice, eso va en contra, es iatrogénico para poder establecer un buen vínculo con la persona. Igual vieron que nosotros a veces decimos, mi psicóloga me mandó una interpretación y uno sale contento a veces. Pero porque a nosotros nos gusta, tenemos como los argentinos, dicen algunos, tenemos un gusto morboso por lo patológico, nos encanta la cuestión patológica, ¿no? Entonces cuando vemos estas cosas de la tendencia a la actualización nos parece toda una pavada, ¿sí? Una cosa muy artificial, pero en realidad tiene que ver con una mirada que nosotros tenemos con respecto a la psicología y a lo psicopatológico. Si no está lo psicopatológico, lo morboso ahí, la interpretación de la infancia, el complejo de Edipo, nos parece que es como artificial. Y en realidad, dice Roger, es antiempático totalmente. Y si el vínculo que yo voy a establecer con el consultante es mi mayor predictor de éxito, yo no les puedo estar tirando interpretaciones voladas. Dice incluso Kelly
Kelly, que también les decía hoy que a veces es considerado dentro de este movimiento, decía: yo, cuando era psicoanalista, dice Kelly, les mandaba a cualquiera a los pacientes. Les hacía unas interpretaciones, lo tuyo tiene que ver con algo. Y yo vi que las personas iban contentas, dice Kelly, ¿no? ¿Por qué? Y en realidad dije: no, en realidad les estoy mostrando otras alternativas constructivas a lo que él me está contando. Entonces ahí empieza a teorizar el tema de las alternativas constructivas. Pero dice: la verdad que como psicoanalista yo era pésimo. Dice que les hacía interpretaciones salvajes, pero... Y las personas, lo que yo veía es que se iban contentas, dice. Entonces dice Rogers: interpretar es antiempático totalmente, conduce a la certidumbre, a la certeza de que el otro es capaz de conocer y describir mejor que uno el propio campo experiencial. ¿Cómo? ¿El psicólogo sabe más de mí que yo mismo? ¿No? Eso diría Rogers. No puede ser, ¿sí? Entonces, si el terapeuta interpreta, le pone un freno a la tendencia actualizante del consultante, le pone un freno a esa tendencia hacia la salud, ¿sí? Y si va en busca de la teoría, dice, se va del vínculo, se va de la relación. Entonces, ahí hay dos frases de Rogers. Dice: la curiosa paradoja es que cuando me acepto exactamente como soy, entonces puedo cambiar, ¿no? Es paradójico en realidad. Desde otras teorías dirían que no, justamente, que sería lo contrario. Acá dice: cuando te aceptás realmente lo que sos, lo que tenés, es cuando realmente podés cambiar, ¿sí? Y la evaluación de los demás no es guía para mí. Aunque los juicios ajenos merezcan ser escuchados y considerados por lo que son, nunca pueden servirme de guía. Solo existe una persona capaz de saber si lo que hago es honesto, cabal, franco y coherente, o bien si es algo falso, hipócrita o incoherente. Y esa persona, dice Rogers, soy yo mismo, digamos. Cada uno sabe más de sí mismo que el otro. Por eso el terapeuta, si quiere ser buen terapeuta, tiene que poder vivenciar el mundo como lo está vivenciando esa persona. Porque si no puede vivenciar el mundo como lo está vivenciando esa persona, es mejor que no sea terapeuta o que se dedique o que derive al consultante. No sé cómo vamos de hora. ¿Ya es la hora? Sí, 1:10. Ah, ¿ya nos pasamos? Ah, bueno. Bueno, estas son algunas características de las personas que alcanzan su maduración psicológica, según Rogers. Dice: cuando alcanzamos la maduración psicológica nos alejamos de las fachadas, valoramos negativamente la simulación, nos alejamos de las obligaciones, ¿sí? En el sentido de ser lo que deberíamos tener que ser. No actuamos buscando agradar a los demás, valoramos positivamente la sinceridad, tendemos a ser nosotros mismos tal como somos, valoramos positivamente la autoconducción, nos sentimos seguros, nos sentimos orgullosos, ¿sí? Valoramos el propio yo, los sentimientos propios, el hecho de ser un proceso, no una meta. Rogers dice: cuando uno hace un diagnóstico, está haciendo un diagnóstico de la persona, la está pensando como una foto, como una fotografía, como algo estático, ¿sí? Cuando en realidad lo que nosotros somos es una película, dice Rogers, no somos un proceso cambiante todo el tiempo. Por lo tanto, no somos una meta, somos un proceso. Hay un libro de Rogers que yo se los recomiendo, si les interesa este modelo de clínica, que es el proceso de convertirse en persona, que habla justamente de todo este proceso y el desarrollo que se da en la persona y que se da el desarrollo a nivel psicoterapéutico. Valoran positivamente la actitud de sensibilidad y aceptación de los demás y valoran positivamente las relaciones profundas. Es decir, como decíamos hoy, el terapeuta, ¿sí? En realidad va a ayudar a acompañar a la persona que pueda pasar de la inautenticidad a la autenticidad. Y lo que les puse ahí, ahora lo arreglo, es la... porque... presentación. Bueno. Vamos a ver. Es una oración de Perls, que es un terapeuta gestáltico, que yo no lo incorporé en este curso porque Perls tampoco se considera a sí mismo psicólogo humanista, sin embargo comparten la misma noción de hombre y demás, todo lo que es la terapia gestáltica, y que habla de la autenticidad, ¿no? Y esta era como la oración que decían todos los gestálticos. Cada vez que se juntaban, se reunían, tiraban esta oración tipo religión. Pero bueno,
si uno la piensa todo el tiempo, yo hace varios días que cada vez que estoy haciendo algo pienso un poco en eso, yo soy yo, tú eres tú, listo. No regulo mis expectativas con respecto a las otras personas, dice uno puede ser mucho más auténtico y puede vivir mucho más sano. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ahí está el foco de valoración externa, ¿sí? Tú no estás en este mundo para cumplir mis expectativas. Ya termino. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, dice, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, dejo de ser yo mismo, dejo de ser auténtico. Entonces falto de amor a mí mismo cuando con tal de complacer al otro traiciono lo que yo realmente siento. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, es decir, que seas inauténtico. Cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Dice, tú eres tú y yo soy yo. Digamos. Es decir, que el objetivo de las terapias humanistas tiene que ver justamente con esto de poder lograr la autenticidad y de ser uno mismo y que el otro sea otro, y no por eso si haya conflicto en relación a eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer otra vez a Cauces por haberme invitado. La verdad que es un orgullo para mí que me inviten a dar charlas. Es la única agrupación que me invitó, así que voy a tirar flores a ellos. En realidad Cauces la verdad que se ha portado muy bien todo este año, la verdad que ha trabajado muy bien con respecto a la formación. A mí particularmente me interesa mucho la formación plural, entonces cuando veo que hay estudiantes que les interesa eso, a mí me motiva muchísimo. Si en relación a eso, y la verdad que Cauces este año ha hecho charla de cognitiva, de sistémica, de humanismo, y la verdad que tratando de saldar de alguna manera esos huecos que nosotros tenemos en la formación, ¿sí? Que si bien se llama formación plural, uno lee los planes curriculares y dicen la formación debe ser plural, uno se encuentra luego con que estas cosas están totalmente o casi ausentes en la formación, y la verdad que Cauces este año se ha portado muy bien en relación a eso, en tratar de ofrecerles a ustedes como estudiantes suplir de alguna manera las fallas que tiene nuestra formación en la facultad. Así que les súper agradezco y les deseo todo lo mejor en la elección a partir de esta semana, que les vaya muy bien. Gracias.